Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford y esto es Arde Troya. Desde ahora agradezco muchísimo. Dios mío, ¿qué quieren? ¿Mandarme a mi casa de regreso? Bájenme un poco los decibeles. Después dicen que la que habla alto soy yo. A ver, pues nada, gracias a la gente que muy pendiente está de todos nosotros desde temprano para vernos en vivo y en directo. Y también, por supuesto, agradecimiento especial a aquellos que nos siguen de todas maneras, aunque sea de manera diferida. Luego de que este programa termina, queda colgado en el canal digital de la República y ustedes lo pueden ver en cualquier momento y compartirlo con los amigos y con los enemigos. Lo mismo están haciendo con nuestros clips, con nuestros shorts a través de Instagram, TikTok, en el Facebook. Sabemos que tenemos una gran audiencia. Gracias a todos en realidad. Muchísimas gracias por permitirnos crecer en tan poco tiempo aquí y hacer el periodismo que queremos hacer y que creemos además que es el que corresponde hacer en momentos sobre todo tan duros de una inestabilidad tremenda, de una polarización nunca antes vista, por lo menos por mí, y donde lo importante es alzar la voz, opinar con absoluta tranquilidad y de acuerdo a lo que dicte tu conciencia, no la línea editorial del medio en el que trabajas o del dueño de un medio o del señor que te habla al oído o del político que quiere que lo ayudes en la campaña. Por suerte eso aquí no existe y nos hace sentir tranquilos. A ver, pongan like a este video, por favor, antes de que me diga Juliana la franja, Juliana la publicidad, que es lo que obviamente tenemos que hacer porque hay que cumplir. Claro que sí, somos absolutamente responsables. Pero quiero adelantarles desde ya que en un rato va a estar con nosotros Omar Castro, gerente de la empresa encuestadora CPI, para hacer un análisis de lo que arrojan los últimos sondeos. Si bien la de CPI y la de Datum son encuestas que se han realizado casi en paralelo, no necesariamente tienen los mismos resultados, a pesar que ambas coinciden en que el candidato Wolfgang Grosso ha subido de una manera estrepitosa, es increíble, apoteósica, de 0.2, 0.4 que tiene, ahora está cerquísima a César Acuña. Ojo, y me atrevería a decir que también a Alfonso López Chau, quien se mantiene en un tercer lugar, luego de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, según una de las encuestas, y según la otra, primero López Aliaga y después Keiko Fujimori. En realidad estamos hablando de empates técnicos, porque las cifras son, como les vengo explicando hace días, tan bajitas y el margen de error oscila entre el 2.5 al 2.8, más, menos, es decir, hacia arriba o hacia abajo, que hablar de 10% de aprobación, de intención de voto 12, 13 a 9, 10, no podemos decir ahora mismo quién realmente lidera todas estas encuestas. Lo que sí podemos hacer es hablar de Suein Cipriani o Suein Cipriani, o que me lo corrija la producción, porque yo no sé bien cómo se pronuncia el nombre de esta señorita que fue contratada durante la gestión de Eduardo Salguana, íntimo de Acuña, uno de los hombres de confianza más importantes en general del entorno de APP, y que no cumplía con los requisitos básicos, como por ejemplo tener una carrera terminada. No era administradora, entró a ganar más de 4.000 soles, según Salguana no la recuerda, terminó en el comité de damas con las esposas y hermanas de los parlamentarios. Bien extraño, parece que Salguana también es de los de a toda máquina. Digo, pregunto, ¿ah? Y Balcázar, el presidente interino, porque sí, se llama José María Balcázar, es jefe de Estado, el Congreso de la República lo puso ahí, para los que no se han enterado, porque con tanto cambio es absolutamente normal que la gente esté despistada, que no entienda a quién tenemos ahora sentado, quién es el nuevo títere de Palacio de Gobierno. Ha dicho que él va a garantizar que en las próximas elecciones quien resulte ganador sea respetado en su investidura y reconocido como tal, nada de fraudes. Gracias por la buena voluntad, señor Balcázar, pero ya, no importa lo que usted quiera o diga. En realidad, usted tiene que acatar lo que el Congreso pretenda hacer, sobre todo Fuerza Popular y Rafael López Aliaga con su grupo Renovación Popular, que son los primeros que si pierden van a salir a decir fraude, 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 fraude. Y usted, con toda la buena onda que le pueda poner al asunto, con sus ganas, con su simpatía, etcétera, 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 simplemente tendrá que ver, como todos nosotros, cómo otra vez nos tenemos que enfrentar a un discurso que ni siquiera va a arrancar después de la primera vuelta, que va a ser el 12 de abril. Ya desde ahorita están varios con el mismo mensajito. A cada entrevista, en cada participación pública, dicen sí, porque el fraude, sí, porque nosotros que hemos sobrevivido al fraude, y el fraude, y el fraude. Y el fraude nunca hubo. O no, sí hubo, pero el último fue en el gobierno de Fujimori, casualmente. A ver, ¿vamos con franja electoral o primero publicidad?
Yo soy muy obediente de lo que me mande la producción. Así que hablen nomás, digan nomás. Yo voy con la publicidad de frente. A ver, siente que ya no escucha como antes. Importante ese anuncio, señores. ¿Ah? ¿Por qué se los digo? Porque, a ver, si tienes problemas auditivos, a ver si me ayuda aquí la producción, por favor. ¿Sí? Si sientes que ya no escuchas como antes sí lo hacías, y a veces te cuesta de pronto seguir las conversaciones, en Audifone puedes encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, que mejoran tu audición de forma cómoda, segura y sobre todo lo que más le preocupa a la gente, que es la discreción. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente, cada uno recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o vía WhatsApp, que está apareciendo ahorita ahí el número en pantalla. Dicho esto, señores, y adelantándoles un poco de lo mucho que tenemos hoy en el programa, mientras estábamos en la franja electoral, me dicen aquí mis compañeras, mis amigas de producción, que falleció hoy Alfredo Bryce Echenique, tremendo escritor que pasará a la historia a través de las grandes historias, novelas que nos deja. Inmerso en algunas polémicas ya en los últimos años de su vida, pero eso no le resta de ninguna manera la calidad impecable como escritor y lo mucho que aportó a la cultura y a la literatura de nuestro país. Que en paz descanse, maestro Alfredo Bryce Echenique. Una pena realmente. Dicho esto, hablemos de Sujein Cipriani. Sujein Cipriani. A ver. Es una chica muy guapa, modelo, que se presentó en la oficina de Eduardo Salguana diciendo que era administradora. ¿Ok? Y resulta que en esa época Eduardo Salguana, congresista de Alianza para el Progreso, era nada más y nada menos que el presidente de la mesa directiva del Parlamento. Y él mismo solicita, y está toda la documentación que se ha presentado, formalmente que por favor contraten a la ex reina de belleza como parte de su personal de confianza. O sea, es imposible que después salgas a decir no me acuerdo de ella, porque una cosa es tener un asesor, un técnico en tu despacho al que de repente ni siquiera ves, porque para eso tienes a tu primer asesor, el asesor 2, que son los que se encargan de manejar al resto del equipo, o alguien que trabaje en una comisión en la que participas o presides, pero que no necesariamente tienes mayor vínculo con esa persona, y otra que tú mandes formalmente a contratar a una persona que además te había ido a visitar a tu oficina. O sea, el cuento de no me acuerdo de ella no solamente me parece cobarde, sino absolutamente apócrifo, irreal, imposible de creer que eso sea cierto. Bueno, es una chica que tiene una historia de vida dura. De hecho, por el Día de la Mujer, el último domingo, el 8 de marzo, contó que en algún momento, ¿no?, en sus redes sociales, ella tuvo que atravesar una situación muy difícil con su menor hija, sin saber dónde poder dormir por falta de trabajo, y uno obviamente ante este tipo de situaciones, de historias, de relatos, se conmueve porque somos mujeres, porque sabemos a lo que estamos expuestas, porque el Perú es un país que se caracteriza por tener madres luchadoras, que generalmente somos nosotras las que criamos, las que estamos allí en el día a día haciendo una labor que no solamente no es reconocida por nuestros propios entornos cercanos, sino tampoco por el Estado. Seguimos siendo minimizadas, y de eso vamos a hablar en un rato, del Club de Toby. Cómo, si legalmente existe además la obligación de que los partidos políticos cumplan con la figura de la paridad, somos una representación mínima. Miren este gabinete. Sí, la premier, Denise Miralles, es mujer, pero ¿cuántas ministras hay? De 18, ¿3? ¿4? Por Dios. De las 30 listas que hay ahora que postulan el Congreso de la República, más de 30, solamente 10 son encabezadas por mujeres. Porque somos problemáticas, porque sí, pues los días que estamos reglando, de pronto tenemos cólicos y tenemos que salir de la oficina, o porque pedimos un día, por favor, libre, aunque nos descuenten, para no perdernos un evento en la escuela de nuestros hijos, o porque un día tenemos que llegar tarde a chambear porque alguno de nuestros niños vuela de fiebre, y no se dan cuenta que todo eso que hacemos y que de pronto efectivamente marca una ausencia en algún momento laboral, demuestra a su vez que somos capaces de levantarnos igual, bajar la fiebre a punta de mezcla de Panadol cada 4 horas, combinado con Doloral, un poquito de compresas frías en la frente,
y en los pies a nuestros niños para regresar a la oficina, a cualquiera que sea el centro de trabajo y seguir dándolo todo, incluido el horario nocturno, aunque esto represente un trabajo que no es recompensado porque no nos pagan horas extras. Entonces, seguimos siendo un país absolutamente machista, misógino, donde la mujer es maltratada, violentada. Ahí están las cifras. Por favor, por Dios. En fin, regresando a Sujén Cipriani, qué bien que a una chica, además, joven, preparada, se le dé la oportunidad de trabajar en el Congreso de la República. A mí me parece muy violento y maltratador pensar que porque una chica es guapa, porque aparece en Instagram con poca ropa, luciendo su cuerpo, que está en todo su derecho, si se siente segura, si se siente linda, si quiere que la vean, maravilloso, la aplaudo, qué bonita eres. Pero tienes que cumplir con los requisitos, sobre todo cuando vas a trabajar en un cargo público, vas a entrar a una institución estatal donde vas a recibir un sueldo que sale del dinero de todos los peruanos. Acá no hay que burlarnos porque es linda y porque por eso la contrataron, porque el mañoso de mañoso no, si ella entra por méritos, maravilloso, yo sí lo aplaudo. Pero aquí lo raro es que, la razón por la cual está en el ojo de la tormenta es porque no tiene estudios terminados y la contratan con un sueldo de 4.500 nuevos soles para ser personal de confianza de el que entonces era presidente de la mesa directiva de la pepista, Eduardo Salguana. Y hay algo más grave, que al parecer la documentación que presentó era falsa. Ojo, esta investigación la presentó Diario El Comercio en una indagación bastante profunda que realizó para dar casualmente con los datos precisos sobre lo que representó la permanencia en el Congreso de la República de la señorita en mención. Según la norma, tienes que tener por lo menos 2 años de experiencia laboral para ocupar un puesto como el que se le asignó a la señorita Sujén Cipriani. ¿Y ella qué hace? Muestra papeles de una empresa de nombre TIC o TIC Brasil SAC, como si hubiese laborado ahí desde noviembre del 2020 a febrero del 2024. Uno diría, sí, cumple. Pero no hay pruebas de esa relación laboral. Yo puedo decir que trabajé en la BBC de Londres 8 años, pero si no hay cómo demostrarlo, no tiene ningún tipo de validez que yo lo consigne en una declaración jurada, en un documento, en mi currículum, en lo que fuere. Bueno, ella entra y termina formando parte del Comité de Damas del Congreso, que es un área que en realidad ni siquiera debería de existir, porque es una pérdida de plata. Por allí se filtra billete del que se terminan beneficiando obviamente los congresistas que no saben qué más autorregalarse. Pero ese grupo integrado por las esposas, las señoras, ¿no?, novias, acompañantes, en fin, de los parlamentarios y sus hijas, ¿ya? Ella dice también que estudió administración, pero no hay prueba de que haya seguido esta carrera. Y también que estudió psicología, pero no terminó la carrera de psicología tampoco. Se quedó en el 6º ciclo, casi a la mitad de la carrera. Entonces, ¿cómo Eduardo Salguana va a salir, cuando es consultado, luego de esta investigación, repito, del Diario de Comercio, a decir que no la recuerda? ¿Cómo no la vas a recordar? Por Dios, si tú la contrataste, tú eres el presidente del Congreso de la República y ella entra a trabajar a presidencia del Parlamento Nacional. Increíble, realmente. Esto obviamente tiene que indagarse ya a nivel Ministerio Público, Fiscalía, ¿no? Y la Comisión de Ética del Congreso, si acaso sirve para algo, porque para mí es un saludo a la bandera. Es un grupo de bobolones que se reúnen de vez en cuando para limarse las uñas, porque no hacen realmente nada, y cuando hay presión, inicio de investigación a tal o cual parlamentario a raíz del reportaje que salió el medio X, el medio Y. ¿Y dónde están las sanciones? Porque tú puedes castigar a un congresista. No penalmente, obviamente esa facultad no la tiene el Congreso, pero sí lo puedes retirar de su función parlamentaria sin goce de haber hasta 120 días, que es el castigo más grande que te puede dar este grupo de trabajo. ¿A quién han castigado 120 días en este Congreso? Pregunto, ¿a quién? Que equivale a 4 meses. Sin pisar el Congreso de la República, ni siquiera virtualmente, participar en una sesión, nada, y sin recibir tu plata, tu bono, nada. ¿A quién? Con las barbaridades que hemos visto
de estos impresentables que tenemos allí en el legislativo, generando más y más vergüenza cada vez, y de los cuales 88 de 130 van a la reelección. José María Balcázar, por ejemplo, no va a la reelección, y esa es la razón por la cual a él lo postulan como presidente de la mesa directiva, siendo de Perú Libre, íntimo de Vladimir Cerrón, aunque él dice que no es rojo, que no es comunista, que no tiene partido. Mentira, entró por Perú Libre y se quedó siempre en Perú Libre. O sea, ni siquiera es del grupo de los disidentes. Entró una bancada enorme y al final se fueron generando islas al interior del Parlamento de gente de izquierda que empezó a marcar distancia de Vladimir Cerrón y del entorno, casualmente, del todavía prófugo de la justicia. Y digo todavía porque ahorita ya le van a levantar, y lo vamos a ver porque lo anunció en exclusiva ayer lunes en su programa digital, César Hildebrand, por decisión del Tribunal Constitucional, la orden de captura que la pidió su abogado Humberto Abanto y que al toque nomás en 20, 30 días, perfecto, audiencia. ¡Oh, ya se vienen los debates! ¡Qué conveniente! Y para eso tienes que estar presencialmente. ¡Oh, va a estar Vladimir Cerrón después de 3 años fugado, escapado, cuando nadie lo ha buscado, porque si no lo hubieran encontrado? ¡Qué suerte tiene Abanto!, ¿no? ¡Qué suerte! Y encima tiene al general Arriola así de Pinky Friends. Y a nosotros nos deja plantados en la entrevista de ayer por una caricatura, creo yo, ¿no? Porque ya estaba todo liado, sacramentado, y 5 minutos antes de salir al aire, como se los comenté, llamó a Janet Arias, mi productora, diciendo, no sabes, tengo una audiencia. ¡Ay, por favor! ¿Qué audiencia? Si tú como abogado eres citado 5, 10, 15 minutos antes a una audiencia, simplemente respondes y dices, de ninguna manera, yo no me he preparado, tengo que leer el expediente, soy el representante legal, el abogado de tal o cual, y obviamente tengo que tener toda la información que necesito porque estoy defendiendo una causa. Y Abanto no lo va a saber, que litiga, que es abogado penalista y de los mejores. El hecho que defienda siempre a los peores no quiere decir que no sea bueno en su materia. Por supuesto que es bueno, por eso es que lo contratan los que están más embarrados. No es casualidad. Cerrón, Oscorima, Fujimori, Kerfigari, Vladimir Cerrón. Obvio, obvio. Pero bueno, José María Balcázar, regresando al tema del presidente de la República, ha salido a afirmar, a decir que él va a obligar a hacer que el resultado de las elecciones se respeten. Gracias. En realidad, José María Balcázar, muchísimas gracias. Deje su currículum, que nosotros lo llamamos. O sea, en serio. La intención es buena, sí, pero usted no tiene ningún tipo de poder. Usted no manda, señor Balcázar. Se debe sentir muy cómodo en Palacio de Gobierno, debe ser lindo, ¿no? Que digan, ¡ay, mira, llegó a ser presidente de la República! Que tu familia se sienta orgullosa, que vayan algunas personas a hacer una especie de visita guiada a la casa de Pizarro y que usted se tome fotos, le va a durar poquitísimo. Ahorita le sacan la banda presidencial. Si no es en julio, es antes. Y no se meta ni con Keiko, ni con José Luna, ni con Acuña, ni con Rafael López Aliaga, porque lo expectoran antes. De hecho, al gabinete Miralles ya ha dicho Rafael López Aliaga que no le va a dar el voto de confianza, y Keiko Fujimori, que ahora, Sor Fujimori, se preocupa tantísimo por la educación de nuestro país, ha dicho que si las cosas no cambian y los niños no regresan a la presencialidad, entonces ella no le va a dar el voto al gabinete liderado por la ex ministra de Economía. Ya, ok, tampoco le creemos, ¿no? Está claro, ya, siempre perfecto. Poniendo el Perú primero. Sobre todo. Pero ¿qué puede decir Balcázar? Pues un mensaje bonito, ¿no? Como que acá salgamos a decir, chicos, escúchenme, todo va a estar bien, olvídense, no va a haber guerras políticas, se van a respetar las elecciones. La idea es que en una democracia, obviamente entendiendo que vienen entidades a observar el proceso electoral, a dar cuenta de que todo se ha llevado a cabo con transparencia, claridad, orden, honestidad, todo va a estar bien, no somos Venezuela, pero yo no les voy a vender cuentos chinos, pues eso no va a pasar. Ya de ahorita están fraude, 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 y lo más grave es que creo que esto ni siquiera va a ser ya tipo junio. No, esto va a ser antes, porque la primera vuelta es el 12 de abril y existe una alta probabilidad que alguno de los dos que están primeros, llámese Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga, o de pronto los dos, no pasen a una segunda vuelta. ¿Se imaginan lo que va a ser? Fraude, fraude, fraude. Para conocer el resultado final, no la boca de urna, el resultado final, el conteo que realiza
la Oficina Nacional de Procesos Electorales, acta por acta, mantel por mantel, va a durar la vida. ¿Cuándo van a proclamar al presidente de la República? En diciembre del 2030. Porque los perdedores, si son los que creemos que van a ser, no lo van a permitir. No lo van a permitir. Y se los digo hoy, acuérdense de mí, me equivoco muchísimo. Tengo buen olfato periodístico, a veces me falla, obviamente, como a todos. Pero ojo de loca no se equivoca. A veces la chunto, a veces la chunto. Y aquí yo tengo serias sospechas. En todo caso, lo voy a hablar en un rato con el gerente general del CPI, Omar Castro, que tiene una mirada mucho más panorámica, amplia, de cómo se maneja este tema de las encuestas y de cómo podemos ver estas tendencias hacia arriba y también, o sobre todo, aquellas que van, digamos, hacia el piso, ¿no? Ya están por enterrarse. Pero José María Balcázar, pobrecito, ¿no? Haciéndole creer a la gente que él tiene algún tipo de poder. El poder lo tiene el Congreso. Y ahora 130, ¿ya? A partir de julio, 60. Solamente los senadores. Porque la Cámara de Senadores no se puede disolver. La Cámara de Diputados sí. Los senadores van a terminar siendo una especie de 60 jefes de Estado. Sí, una cosa así. Si acaso gana alguno de los que están postulando y que estuvieron a favor y votaron en verde cuando se decidió modificar, entre otros puntos, la Constitución Política del Perú a favor de estas modificaciones que no hacen más que regalarle una cuota de poder todavía mucho más grande a un poder del Estado, el legislativo, que ya se había hecho prácticamente de todas las instituciones que deberían hoy de ser por lo menos medianamente autónomas e independientes. Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia, Contraloría, Ministerio Público, y no lo tenemos, porque en el Perú no hay esa independencia. No la hay. Por eso es que se habla de una dictadura parlamentaria. Es un caso extrañísimo. Es para revisarlo en laboratorio, en serio. Porque cuando se habla de dictaduras, que no son exclusivas ni de la derecha ni de la izquierda, cualquier persona que no avale, que no sostenga, que no respete un Estado de Derecho, automáticamente es un dictador. Y los han habido, repito, de los que levantan el puño izquierdo como de los que levantan el puño derecho. Chávez, Maduro, Pinochet, Fujimori, solamente hablando de esta parte del mundo. La lista es larguísima y me podría quedar hasta pasado mañana. Pero la historia ustedes ya la conocen. Porque yo, a diferencia de los políticos, jamás minimizo la inteligencia de los peruanos. En fin, mientras esto sucede, mientras José María Balcázar está muy preocupado, ¿no?, por garantizar que se respeten los resultados del voto del ciudadano peruano, que es lo que corresponde, además nadie lo debería de pedir, esto simplemente debería darse, ¿no?, de facto, pero en fin, en este país hoy en día hay que suplicarlo, para que no nos generen más bulla, más ruido y nos dejen vivir en paz. Estamos en la peor crisis energética de los últimos 22, 23 años. Es cierto, la canasta familiar no se puede adquirir, no se puede comprar. Los productos se han incrementado de una manera realmente impresionante. La gente no tiene plata para comer. Y obviamente se ha hecho una especie de protocolo para darle prioridad, ¿no?, a ciertas áreas, a ciertos gremios, ¿no? Por ejemplo, los buses de transporte sí pueden abastecerse de una manera más rápida y los autos que se utilizan para realizar el servicio de taxi no. Y en nuestro país hay miles de taxistas que mantienen familias enteras del día a día, porque este es un país altamente informal. La informalidad alcanza el, sin exagerar, 82, me atrevería a decir que hasta 85%. ¿Y qué haces si no puedes ponerle combustible a tu carro? Y tienes que taxiar porque si no, tus hijos no comen. Que esto ha podido suceder, este problema en el ducto de Camisea, por supuesto, en la zona que está concentrada en Cusco, por supuesto, pero para eso existe, ¿sabe qué? Usted que me está mirando, medidas preventivas.
Y para eso deberían de haber, por parte del Estado, medidas también rápidas para solucionar el problema. Por suerte hay una empresa que está haciendo lo mejor que puede. La transportadora de gas del Perú, más conocida como TGP, que manda comunicados todos los días diciendo cómo están arreglando la situación y ha dado un plazo de 2 semanas, 14 días, diciendo vamos por aquí, las lluvias están afectando el proceso de trabajo para poder solucionar este problema en el ducto. Han incrementado de 70 a 80 millones de pies cúbicos el gas natural, pero eso obviamente no es suficiente para abastecer todo lo que requiere casualmente de gas natural para que pueda funcionar. Por eso hablamos de una crisis energética total. ¿Y quiénes pagan pato? Los chicos, los niños, que no pueden ir al colegio, de escuelas públicas, cuyos padres si tienen desde 300 soles a 5.000 soles para pagar una escuela privada y no mandarlas o mandarlos a sus hijos a un colegio público, es porque tienen algo de dinero para poder llevarlos en un auto particular que utilice gasolina premium o regular. Pero no, que no van al colegio. Y no van al colegio. Ya, ok. Si están en kinder inicial, ya, que vayan hasta primer grado, ya, como excepción. Porque claro, qué difícil ponerlos frente a una computadora, pues cuando están en un momento de su etapa escolar o preescolar, donde todo es lúdico, es juego, y a través de estas maneras se aprende. Pero hasta primer grado, ya, segundo o tercer grado también, ya. Y los que no puedan conectarse, vengan. Y hay colegios donde la mensualidad cuesta, no les miento, 4.000 soles, que están mandando a los chicos hasta de secundaria. Me van a decir que no se pueden conectar de manera remota. Esos chicos por lo menos tienen tablet, iPad, celular y todos los dispositivos que ustedes puedan imaginar. Y muy bien por ellos, bacán el que pueda pagar un colegio que cueste así. Pero el tema aquí es el Estado. ¿Por qué castigan a los niños? Estas criaturas prácticamente han crecido frente a una computadora en la época de la pandemia, sobre todo aquellos que estaban pasando la adolescencia sin poder ver a un amigo, a una amiga, sin poder ir a una fiestita donde tienes un acercamiento mucho más cercano con tus compañeros y bailas y empiezas a experimentar emociones a nivel psicológico, el daño que esto ha generado. Los que nacieron en pandemia no solamente abrieron los ojos y se dieron cuenta de que los seres humanos solamente tenían ojos porque la nariz y la boca estaban ocultas por una mascarilla. Tengo un hijo nacido en plena pandemia, octubre del 2020, sino que después, al poco tiempo, entran al colegio, empiezan a socializar y los mandan frente a una computadora. ¿Por qué? Además no tiene nada que ver. Si me dijeran que existe algún riesgo, se entiende. Si mañana hay otra pandemia, madera, Dios no quiera, obviamente la salud y la vida está por encima de todo. Claro que sí. Pero por un tema energético, no mandar a los chicos al colegio. Y eso que está sucediendo antes del lunes que viene, que arranca el año escolar para las escuelas públicas, donde allí no les puedes decir, internet, ¿ya? Saca tu computadora, tu tablet, tu Mac. No, porque ni siquiera tienen internet muchos. Y los que se pueden colgar de alguna red, ¿de dónde sacan un dispositivo? De pronto la mamá que trabaja en un mercado o limpiando una casa no tiene celular, o si lo tiene, se lo tiene que llevar. Y tiene 3, 4 hijos, ¿cómo los conectan? No, es un desastre. Y esto le va a costar al gabinete Miralles. Y va a ser la excusa perfecta de los que pusieron a Balcázar, y Balcázar puso a Miralles y Miralles a estos ministros incompetentes para ahora marcar otra vez distancia, como lo hicieron con Dina Boluarte y Gerí, después de haber colocado ahí al señorcito, a Balcázar. Te ponemos, te saco, dependiendo de cómo voy en las encuestas y de cómo manejo mis fichas electoralmente para que me vaya bien. Seguimos, aquí ya llegó Omar Castro, gerente general de CPI, para analizar las encuestas, para saber bien cuáles son las tendencias, quiénes van a seguir subiendo, quiénes ya entierran su candidatura básicamente, porque no hay mayor posibilidad ni en Lima, ni en el centro, ni en el sur, ni en el oriente. Pero antes sí quiero hacer un comentario sobre Humberto Abanto, porque aquí en este programa se le dio la oportunidad al señor abogado de venir y exponer sus propuestas, porque está postulando al decanato del Colegio de Abogados de Lima junto a Adelia Espinosa. Y a Adelia Espinosa la tuvimos la semana pasada. Esa entrevista no solamente se coordinó
ya estaba cerrada, oleada y sacramentada desde la semana pasada, al punto que yo sábado domingo estuve leyendo, investigando, hablando con algunas fuentes para poder tener información muy aterrizada, porque sabía que no iba a ser una entrevista fácil. Es una persona que litiga, alguien que sabe perfectamente cómo sacarle la vuelta a cualquier situación que de pronto le resulte incómoda. Y esa es la chamba que hacemos los periodistas, obviamente. Y resulta que ayer, y lo dije abiertamente, porque yo no me callo nada, si a mí alguien de la República viene y me dice, Juliana, no menciones a tal o cual que el medio está apoyando, a mí me importa tres pepinos, y siempre lo digo, ¿ok? Y Anet me dice, Juliana, Humberto Abanto no viene. ¿Y por qué? Tiene una audiencia. Mentira, eso es mentira, porque a un abogado se le notifica con anticipación. Y cuando no existe ese proceso, ese trámite burocrático de advertirte que tienes que presentarte vía Zoom o de manera presencial para defender tu causa frente al fiscal, frente al juez, simplemente estás en todo tu derecho de hacer que se cumpla la norma y decir usted con cierta anticipación, 24, 48, 72 horas, me tiene que notificar. Audiencia, y he estado muy ocupado, pues, es que he estado muy ocupado, porque luego más tarde nos enteramos, mi primera reacción fue pésimo, que nos avise antes, no le creo la excusa, y más bien esto lo vinculo a la caricatura de ayer, donde lo ponen como protagonista, que es muy divertida además, y no deja de ser sátira política. Y hay que tomarlo así, un día te cae a ti, un día le cae al otro, y es parte de la política. Y Humberto Abanto hace política desde hace rato, defiende políticos, es una persona que está activamente hablando de política y es una persona que quiere ser decano del Colegio de Abogados de Lima y se va a una segunda vuelta este fin de semana con Delia Espinosa. Entonces, que no me venga a decir que está ofendido. No nos dijo eso, ojo, es lo que yo creo porque me parece que es la causa más razonable ante una respuesta, una excusa que yo no me la trago de ninguna manera. Pero Carla Ramírez, una gran periodista de investigación que estuvo hasta hace poco en Panorama y tuvo que salir porque como el minero compró la esquina de la televisión y dijo no caviares, no quiero esto, una persona que ha sido perseguida por Santibáñez y que obviamente defiende sus indagaciones, su trabajo periodístico como tiene que ser, con honestidad, ¿no? Con firmeza, con coherencia, dijo yo de acá me largo, pues la trataron como zapatilla en una reunión con quien entonces era el jefe de prensa, Renato Canales, otro periodista a quien respeto, he trabajado con él y creo que es una persona bastante honesta, por más de que no siempre coincidamos periodísticamente, nos cuenta lo siguiente por medio de una publicación en su cuenta en ex, antes Twitter. El comandante general de la policía, que es Óscar Arriola, convocó hoy a un evento donde tuvo como invitado estelar a Humberto Abanto, abogado del prófugo menos buscado, Vladimir Cerrón. ¿Acaso Arriola quiere quedar bien con Cerrón, líder del presidente Balcázar, para evitar que lo releven del cargo? Su salida está cantada desde hace días y tiene muy buenas fuentes al interior de la policía, Carla Ramírez, Ojo. Arriola también quiere ayudar a Abanto con votos para la segunda vuelta electoral del Colegio de Abogados de Lima este sábado. Obvio, porque hay muchos militares y muchos policías que tienen carrera y un porcentaje altísimo son abogados. Ojo, son abogados. Y la diferencia en primera vuelta entre Delia Espinosa y Humberto Abanto es de más de 6.200 votos. Humberto Abanto sabe que en segunda vuelta lo más seguro es que pierda frente a la ex fiscal de la Nación. El evento fue para analizar o defender, pone entre paréntesis y con signos de interrogación Carla Ramírez, la ley pro crimen número 32130, esa que limita las escuchas a 4 meses, exige la presencia de un abogado en los allanamientos y le abre a la policía acceso a las carpetas fiscales. Aquí el video con la sobadaza del doctor Abanto a sus potenciales votantes. ¿Tenemos el video? ¿Sí? Sí. Vamos con el video. Llevar una política de agresión contra otro. A partir de la sentencia del Tribunal de Nuremberg, en 1946, el 12 de diciembre de 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la resolución 90. Este evento se llevó a cabo en el auditorio del Colegio Militar Leoncio Prado, en Bellavista, en el Callao, a las 3:30 horas, donde él fue convocado, invitado de manera oficial, ¿no? Y bueno, Juan Santibáñez y el abogado Humberto Abanto siempre se han llevado muy bien. El estudio de Abanto ha conseguido 1.400.000 soles en 28 contratos con el Ministerio del Interior en la época de Juan José Santibáñez, hoy candidato al Senado por Alianza para el Progreso. ¿Qué contratos? Aprobó los pedidos de contratos de 24 policías del Escuadrón de la Muerte, cuya defensa la lleva el estudio Abanto. El Ministerio paga, algo que se le negó durante muchísimo tiempo a los policías. Abanto también defiende al sentenciado y prófugo cabecilla del Escuadrón, Raúl Prado Rabines, es cliente ¿de quién? De Juan José Santibáñez. Ahí está, señores. ¿Qué me dicen ustedes?
Humberto Abanto, no meta floro, pues. A mí me cae muy bien a Humberto Abanto, me encanta, de hecho, entrevistarlo, tenerlo en el programa, porque es alguien con quien se discute, alguien con quien, al no estar de acuerdo con las causas que defiende, ni con sus defendidos, cuando ejerce la defensa legal como abogado litigante, es interesante, como va a ser interesante lo que viene a continuación, porque está con nosotros Omar Castro, gerente general de CPI, que hace algunos días arrojó un último sondeo que nos da respuestas llamativas, manteniendo a Rafael López Aliaga en el primer lugar con un 12.7%, en la intención de voto, en el cuarto lugar a Carlos Álvarez con 5%, y quien aparece, y en esto coincide con Datum, es Wolfgang Grosso, ese que dice que los que salieron a manifestar su descontento en los primeros meses del gobierno de la gestión de Dina Boluarte eran terroristas, que tiene un discurso bien parecido al de Rafael López Aliaga, que uno diría, sí, derecha extrema, pero a la hora de la hora terminan comportándose como izquierdistas radicales. Yo creo que los extremos no solamente se atraen, sino que se terminan comportando más allá de lo ideológico, igual a la hora de ejecutar algún tipo de acción. César Acuña 3.4, José Luna 3, y mejor habló con Omar Castro para hablar de esto y de lo que otra encuesta arroja, donde pone más bien a Keiko Fujimori en un primer lugar, pero también muestra a Wolfgang Grosso como la gran sorpresa, al punto que muchos ya lo llaman el outsider. ¿Cómo estás, Omar? Gracias por venir. Hola, Juliana, gracias por la invitación. Siempre un gusto estar contigo. A ver, estamos viendo ambas encuestas, ¿no? Y efectivamente aquí ustedes colocan como primero, de acuerdo a la encuesta que realizaron, a Rafael López Aliaga con un 12.7%, pero al parecer un candidato ya estancado, que no daría para más. La otra encuesta lo coloca en un segundo lugar, con una diferencia mínima, podría estar esto claramente dentro del margen de error, pero ya a Keiko Fujimori. Ambos coinciden en que Alfonso López Chau se encuentra casi con el mismo porcentaje, 5.5, 5.6 en un tercer puesto. Carlos Álvarez, no sé si ha subido o ha bajado, y con el mismo porcentaje, 5%, y ahí está. Wolfgang Grosso, 4.8 le dan ustedes, que tenía 0 punto algo. 0.6. Sí. Bueno, lo primero que nosotros hemos aumentado la muestra en esta encuesta que publicamos el día sábado. El campo ha sido hasta el 5 de marzo. Datum salió el día domingo en la noche. Los campos son prácticamente en las mismas fechas, metodologías similares. Es importante decir, Juliana, de que tanto Ipsos, Datum y nosotros en CPI formamos parte de APIN. Somos empresas agremiadas, certificadas, auditadas, y lo digo porque a raíz sobre todo de la publicación de Datum el día domingo en la noche, han revivido en redes estos videos en los que Montesinos hablaba de que le dio dinero a Datum y a CPI. Esa declaración fue cierta y originó un proceso legal. ¿De acuerdo? ¿Y se sancionó? Yo no estaba en CPI. Tú sabrás esto, yo no estaba en CPI, yo he llegado a CPI hace casi 5 años, pero esto ocurrió y llevó un proceso legal. Cuando se solicitó el careo a Vladimiro Montesinos por parte de Manuel Saavedra, que era el fundador de CPI en ese momento, ¿de acuerdo? Montesinos no ratificó las declaraciones que había hecho, y eso es importante decirlo. O sea, no quiso el careo, y en el escrito no ratificó lo que había mencionado en alguna oportunidad. Estoy hablando respecto a CPI. A la credibilidad, de acuerdo, pero la gente en general no cree en las encuestas. Sin embargo, por los cambios correcto. del electorado en la percepción Así con relación a los candidatos, porque a mí me lo han dicho muchas veces, Juliana, pero tú que lees las encuestas y comentas, ojo, son la foto del momento uno. Y dos, en un país donde electoralmente somos tan inestables, yo sí recuerdo que en el último proceso del 2021, cuando Castillo 3 semanas antes no existía, ya 2 semanas antes, 15 días antes, que eran las últimas encuestas que se podían publicar, ya no solamente aparecía, sino que estaba muy cerca a Keiko Fujimori. Entonces, claro, ya los últimos días es algo que uno no puede... Lo más conveniente, Juliana, podría decirse que es una lavada de manos de parte de las encuestadoras, es decir, las encuestas son fotos del momento, ¿no? O sea, cualquier cosa puede pasar, pero hay que saber analizar las encuestas y muy bien lo dijiste hace algunos minutos cuando hablaste de las tendencias.
Una semana antes de la elección del 2021, el primero en las encuestas era Johnny Lescano con 10% y Pedro Castillo tenía 6.1. De la primera vuelta. Última que publicamos en la primera vuelta. Pero la indecisión era 17.2 a nivel nacional y en el sur 29.3. Y el que tenía mayor intención de voto en el sur del país ya era Pedro Castillo. Pero a veces nos quedamos viendo los números generales y no vamos al desagregado. El desagregado y no que vamos muestra viendo además las tendencias, porque Pedro Castillo subió de 2% de febrero a la última semana de marzo, a la última publicable que fue el 4 de abril, a 6.2%. De acuerdo. Entonces, no estábamos viendo, no se mira la tendencia, se ve la foto de ese momento, pero con 17.2% de indecisos, Juliana, ese voto cualquier a algún cosa lugar se va. puede Ese pasar. bolsón en algún lugar aterriza, de Me voy a acuerdo. atrever a decir algo porque te estuve escuchando en la recepción cuando me enteré de la mala noticia del fallecimiento de Bryce. Una posible segunda vuelta entre López Aliaga y Keiko Fujimori. Son los dos primeros que están aparentemente con nombre propio Y se en la mantienen. intención de voto y se mantiene desde hace mucho. El orden para nosotros es primero Rafael López Aliaga. Si aplicas el margen de error, Keiko Fujimori podría estar encima de López Aliaga, es cierto. Claro, porque hay que el explicarle a la margen de gente error que es es 2.7. De acuerdo, en nuestra encuesta. 2.8. 2.8 cuando la muestra es 1200, en nuestro caso es 1300 y es 2.7. Ya. ¿Ok? Podría darse aplicarse ese margen de error, pero este es el resultado que nos sale. Técnicamente, estadísticamente, tenemos un margen de error, pero este es el resultado Pero que además nosotros... es una labor científica, digamos, minuciosa. En realidad no certificada, es efectivamente. auditada, Eso el es lo que hay informe que va al Jurado entender. Nacional de Elecciones que valida de las empresas serias que presentamos el informe. Claro, que y que es una muestra, no se le va a consultar a todo el electorado. Se busca un grupo representativo de cada región, hombres, mujeres, edad, sexo, y en función a eso Ayer se escuchaba aterriza. a un periodista en un canal, bueno, no lo escuché, me mandaron el vídeo de un periodista que hablaba y decía, no se le debe creer las encuestas, no se... Las encuestas no, en realidad no buscamos que nos crean o no. Esto es parte del derecho a información de las personas, cómo va el panorama político, cómo va la intención de voto. Decir que el primer lugar es Rafael López Aliaga es un error. El primer lugar son los indecisos. O sea, tener 21% indecisos a 4 semanas de la elección es un dato importante. Que ha bajado, tengo entendido, porque De estábamos en 30. De 29 a 21. Y claro, por eso hay movimiento en el tablero. López Aliaga cae un punto, Keiko Fujimori sube 1, López Chau sube 1 punto, Carlos Álvarez sube 1 punto, Wolfgang Grossock sube casi 5, 4 puntos, ¿no? César Acuña se mantiene, José Luna Gálvez se mantiene, Mario Vizcarra se cae, es una tendencia ya la caída, George Forsyth sube, me parece que medio punto, y así cada uno de los candidatos va moviéndose en el tablero a medida que avanza y se acerca la elección. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Creo yo que con un número de indecisos no podríamos ni siquiera afirmar que los dos, si las elecciones fuesen mañana, creo que afirmar que a la segunda vuelta pasan Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori es un error. Eso es ver la foto sin tener en cuenta la cantidad de indecisos que hay. Que van a ir a votar y de pronto o le dan el voto a Rafael López Aliaga, a Keiko Fujimori o a cualquiera de los otros que, tomando en cuenta las cifras miserables que alcanzan los que encabezan estos sondeos, que son Keiko y López Aliaga, 12.7, 8%, se lo dan todo, imaginemos, no sé, a Johnny Lescano, y Johnny Lescano pasa una segunda vuelta con 27. Juliana, en un país donde el 30% del Perú es pobre, donde la desnutrición crónica crece cada día más, ¿podemos llegar a pensar que dos candidatos con perfil de derecha van a pasar a segunda vuelta? Donde el sur vota cohesionado, vota en bloque, todavía hay una gran indecisión en el sur, mayor que el promedio. Podríamos decir de que si mañana son las elecciones, los dos candidatos, entre comillas, de posición derecha, son los que van a pasar a segunda vuelta. Los indecisos todavía no se manifiestan. Lo cierto es que quizás algunos han podido pensar, era la percepción de que Alfonso López Chau, como el candidato del otro bloque, del bloque de izquierda, es el que hoy aparentemente tiene más posibilidades, debió haber subido más en la intención de voto. Pero los indecisos, donde en su mayoría, y lo ha demostrado históricamente el votante en primera vuelta, se va a un voto de izquierda, van a decidir. Ese 21% en la cola, una semana antes, en el debate,
va a decidir su voto por uno de los candidatos del otro bloque. ¿A qué me refiero con el otro bloque? López Aliaga, Keiko Fujimori, Carlos Álvarez, Wolfgang Grosso, Quiabra, Williams. Perdón que te haga una interrupción. Sí. Wolfgang Grosso, al haber crecido 4 puntos porcentuales, que es un montón, porque está en Sobre cero... todo en jóvenes de 18 a 24 años. Ok, esto tiene que ver con la ligera, pero finalmente caída de Rafael López Aliaga, porque finalmente Sí. son candidatos muy parecidos. Sí, no, además porque ves el 18 a 24 y la caída en jóvenes, automáticamente le suma Wolfgang Grosso, es simplemente ver el dato ahí. Y esto está vinculado también al hecho de que sean muchísimos más hombres que mujeres los que apuestan por Rafael López Aliaga por su discurso misógino, Sí, siempre, machista. siempre. No creo que los comentarios y lo que ha dicho López Aliaga, no solo en esta campaña, sino en las anteriores, le sigue pasando factura de alguna manera y hace que el voto masculino sea mayor al femenino, ¿no? De acuerdo, pero hay mucho más mujeres que votan que hombres. El 56% del electorado está conformado Son por más mujeres mujeres, sí. versus hombres. Y recordemos, y acá me voy a poner mi cartel de mujer feminista, que nosotras votamos desde 1955, que conseguimos ese derecho. Se nos dio ese derecho no solamente de elegir, sino de ser elegidas. Y en los últimos 16 años hemos crecido a este porcentaje que acabo de mencionar. Sin embargo, políticamente continuamos siendo minimizadas porque no representamos el porcentaje que la ley manda en las planchas, en los gabinetes, en los partidos políticos. Solo 10 listas al Congreso son lideradas Sí. por mujeres. Sigue pareciendo O sea, el club de Toby, a veces la política también, es el club ¿no? de Toby, efectivamente. Calladitas se nos ven más bonitas, ¿no? Sí. ¿No? Sin Sí. embargo, es bueno recordar, ya que el 8 de marzo se conmemoró el Día de la Mujer, que casi el 52% de empresas y de emprendimientos en el Perú son liderados hoy por mujeres. en Las el mujeres país. hacemos todo. O sea, no quiero que te sientas mal, pero jojolete, jojolete, el 56% de todos los que van a votar, señores machistas, que hablan mal de las mujeres, que maltratan periodistas, mujeres, el 56% van a elegir también a sus candidatos. Los hombres también, 53%, pero somos más. Ya, ok, ya, lo tenía que decir y Está lo bien. dije. Bueno, te comentaba de que, bueno, de todos los nombres que te mencioné, ese es como un bloque, ¿no? Un bloque como de centro-derecha y derecha. Y al otro lado es el bloque donde está Alfonso López Chau, por ahí Luna Gálvez, Cerrón, que dicen que va a salir. Pero Luna Gálvez Roberto confunde, porque Sánchez. ¿de cuándo acá Luna Gálvez es un hombre de izquierda? Tiene ahora Noblecilla, ¿no? Y está llevando a Guido Bellido, a personas que tienen bueno, ideas yo- marxistas. Iba a comentar algo que suelo comentar a mis amigos, porque a Pedro Castillo se le decía marxista, leninista, maoísta. Comunista, Y filosenderista. me hubiera gustado saber si alguna vez leyó los 7 ensayos de Mariátegui, ¿no? Pero sin embargo se le decía todo eso. En el caso de Luna Gálvez, no me atrevo a ponerle en ese grupo justamente por lo que tú mencionas, porque tiene personas que han tenido, entre comillas, un perfil y una posición de izquierda, como Bellido, como Noblecilla, fuertemente marcada, al menos en las campañas, y hay que ponerlo de ese lado porque su entorno hoy lo está diciendo. Que él lo sea o no, ya es otra historia, ¿no? O sea, Pero no deja de ser una... creo que Podemos, como agrupación, nunca ha marcado una posición Es ideológica. que a eso voy. Si bien el Perú desgraciadamente padece de una gran ignorancia política, ¿no? A la gente no le interesa qué tanta ideología, ¿no? Que si el partido político tiene cimientos sólidos o no, al final terminas convenciéndote por el que te dé el mejor discurso, el que te prometa mejores cosas o más Yo cambios, creo que ¿no? es más dramático que eso. Desde que estaba en la universidad, mediados de los 90, todo el discurso político del Perú se ha basado en si eres fujimorista o antifujimorista, ¿no? Y todo aquel que era antifujimorista, con los años se volvió rojo, caviar, terruco, o sea, pro terruco, automáticamente. Y hemos llevado, o sea, salimos de las ideas y la discusión y del debate para entrar en el insulto de, oye, no eres antifujimorista, eres caviar, eres rojo, y de ahí no se salió. Y eso se ha agudizado con los años y se polarizó la cosa a tal extremo de que sinceramente el apellido Fujimori nos acompaña desde hace tanto tiempo en la vida política del país, siempre como una posibilidad, y no, de verdad no nos extrañamos ni nos cuestionamos porque ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de eso? Si Keiko Fujimori perdió 3 veces y ahora está segunda o primera, porque en realidad con el margen de error, como bien lo explicabas, podría ocupar cualquiera de los dos lugares, pero finalmente podría ser hoy una de las que pasa la segunda vuelta. Sin embargo, podría suceder que efectivamente este 20% y más de gente que no decide su voto
de ninguna manera vote por Fujimori, porque ya si no hubiese decidido por ella, porque así como hay un gran antifujimorismo, también hay un fujimorismo, digamos, muy leal a lo que representa, no sé si necesariamente Keiko o Alberto Fujimori, pero ella ahora en esta campaña sobre todo está abrazando la figura del padre dictador para decir que se viene el orden, regresamos a poner orden. ¿Puede que Keiko Fujimori no pase esta vez a una segunda vuelta? Mira, es correcto lo que dices, Juliana. Creo que ha abrazado esta campaña donde ya no están los asesores de antes, son otros. Sí, claro. Creo que ha abrazado esta campaña ya el recuerdo y la técnica del papá, ¿no? El orden y todo lo que hizo Alberto. Quizás entendió de que el antifujimorismo de hoy mayoritariamente era responsabilidad de lo que Keiko Fujimori con sus 73 congresistas hicieron en el 2016. Si lo han entendido y la campaña va por otro lado, para ellos era el camino correcto. ¿De qué depende Keiko Fujimori? Porque lo conversábamos también la vez pasada que estuve aquí contigo. El elemento nuevo que tiene es que puede considerarse un voto perdido, Juliana. Las primeras vueltas de Keiko Fujimori cada vez ha sacado menos votación para pasar a primera vuelta. Entonces, es una tendencia. A segunda vuelta. Perdón, a segunda vuelta. O sea, claro, cuando pasó la primera vuelta, segunda vuelta. Es una tendencia en realidad. En esta no solo va a depender de lo que ella haga, sino de los errores que cometan los que están en su perfil similar de candidato, como López Aliaga. ¿Qué tanto le ha dañado lo dicho por su hija? Porque ya estamos hablando de algo que en países, además, latinoamericanos, no solamente el Perú, donde el concepto familiar es algo que tiene mucho arraigo, que salga tu propia hija, cuando ya tienes mala imagen, ¿no? Con tu mamá, con cómo haber sido con tu papá, de mala hermana, de una político que no sabe reaccionar bien a la derrota, que tu propia hija. Podría haberla dañado, pero en el fondo del asunto, Keiko Fujimori siempre ha pensado así. La gente que votó por ella en primera vuelta sabe que es conservadora, ¿no? Creo que en la campaña del 2016 con Kuczynski, cuando hablé en una universidad norteamericana, se abrió un poco más. Quiso ser un poco más... Se puso un poco más progre. Más progre, sí, como sí, dicen, ¿no? Recordarás eso. Pero de ahí regresó a ese conservadurismo que ha acompañado al fujimorismo durante muchos años. ¿Y la gente nota esa incoherencia? Con esta intención de voto yo creo que sí, a estas alturas, porque siempre ha tenido mucho más, siempre en las primeras vueltas, ¿no? O sea, siempre ha estado mucho más arriba con ese voto duro que tenía el fujimorismo, que cada vez es más pequeño. Nosotros le damos 8%, dentro del margen de error podría tener 6,10, ok, pero 8% es lo que tiene hoy día, cerca obviamente de López Aliaga, que cae un punto y que hay una percepción como que está cayendo en el AB, porque considero yo que el error de López Aliaga ha sido entrar en una politización de la campaña que a él no le convenía, ¿no? Que lo ha llevado Keiko Fujimori, lo ha llevado César Acuña, Luna Gálvez, con el tema de la destitución, la censura Gerí, la llegada de Balcázar, y a él le han dicho, tú eres el responsable de esto, aunque la población no piensa eso. Eso es lo más gracioso. Tenemos una pregunta donde le preguntamos a la población qué bancada es responsable de la salida de Gerí, la llegada de Balcázar, y la mayoría culpa al fujimorismo. Exacto, o sea, por un lado culpan además a Renovación Popular de muchas cosas, a Alianza para el Progreso, a Somos Perú, a Podemos Perú, a Perú Libre, pero votan por sus candidatos. Pero, no, lo más gracioso es que, para retomar ese tema, el fujimorismo no quería censurar a Gerí, y sin embargo la población en su mayoría cree que es responsable la salida de Gerí, la bancada del fujimorismo. Ahí te das cuenta de que en realidad tanta carga puede tener o tanto antifujimorismo que todo es culpa del fujimorismo. Y López Aliaga capitalizó muy bien eso, diciendo no lo vamos a permitir. Después de haber defendido todas las causas, a Dina Boluarte, a Gerí, hasta que ya no pudo más, ahora sí, digamos, cruzamos la pista y nos ponemos del otro lado de la vereda para ver cómo los demás integrantes de la secta que hay en el Congreso de la República se hunden solos para nosotros demostrar que somos independientes, que somos autónomos, que defendemos la democracia y que no estamos dispuestos a soportar ningún tipo de tontería. Y esto en Lima yo no sé si convence o no, por le ha restado puntos a López Aliaga. 20.3% tiene en Lima frente a 8.4% al interior del país. Lo que pasa es que ha sido alcalde de Lima también. Y recordemos que en el sur del país, en la sierra, centro y sur del país, López Aliaga hasta hace 15 días tenía 10%, ahora tiene 6.9%. Y hoy está primero López Chau. Ojo con lo que te digo. ¿En donde? ¿La sierra y centro-sur? Es correcto. De acuerdo, pero 10.2. En la costa sur... En la costa sur tiene 11.5%. Lo ha mantenido. Lo ha mantenido. El número. En el oriente, que además siempre fue muy fujimorista el oriente, ¿no? La selva tiene 8.8%. Keiko Fujimori
Su bolsón más grande también está en Lima, obviamente, Lima Provincias con 16.1%. En la costa sur 7.2 y la selva, ahí está el resultado, 11.2. Las posibilidades de López Aliaga, que se han mantenido primero durante mucho tiempo, en realidad en los últimos meses, claro, dependen del captar votos, sobre todo en el interior del país, donde no es un desastre en tanto intención de voto, porque tiene una intención de voto, creo, interesante para ser un candidato de derecha, pero pasa principalmente por no perder Lima. Y ahora le ha afectado porque obviamente Keiko crece, Fujimori en Lima, y aparece Wolfgang Grosso, sobre todo en Lima. Wolfgang Grosso con 6.8% de intención de voto en Lima. Más en Lima que en el interior del país. Sí, no, claro, es un candidato muy Bueno, de Lima Lima. tiene mucho más electores, Y ¿no? sobre todo, la tercera parte. Así es. Y de 18 a 24 años, Wolfgang Grosso llega a 10.7. El número realmente es importante resaltarlo, Juliana. ¿Qué porcentaje del Recordemos, electorado está dentro de este grupo, Erario? 2.900.000. 2.900.000. 2.900.000. O sea, el grueso está entre Recordemos los... que Pedro Castillo pasa a segunda vuelta en el 2021 con 2.700.000 votos. De Es lo acuerdo. importante de este grupo, donde la indecisión, Juliana, es la más grande. 25.9 de indecisos en jóvenes de 18 a 24. Qué buen dato. Trascendental. O sea, pero el Trascendental los grueso, jóvenes. el grueso del bolsón electoral está en el grupo de 25 a 39. Sí, claro. Sí, Sí, claro, obviamente. obviamente, ¿no? Porque además hay una mayor responsabilidad de lo que representa ir a votar y demás. Pero Wolfgang Grosso, regresando a quien muchos ya lo llaman el outsider y ya lo han colocado en una segunda vuelta, logra, por ejemplo, bueno, en Lima provincia 6.6, en la costa sur, difícil de conquistar y donde efectivamente Rafael López Aliaga tiene 11.5%, pero ha bajado 5%. Sí. 5%. Y Carlos Álvarez, que se mantiene, según la encuesta suya de CPI, en un cuarto puesto en el oriente. 7%. 7%. O sea, la selva es un nicho. Bueno, Carlos Álvarez tiene cierto nexo o cierta identificación con el fujimorismo y en el oriente, en la primera opción, es el Siempre, fujimorismo sí, de con acuerdo, 11.2. de acuerdo. O sea, es coherente en realidad los resultados de alguna Pero manera. entonces, ¿por qué Wolfgang Grosso tiene 2.3% en el oriente si es el más parecido a las formas y fondo de un candidato como Rafael López Aliaga que alcanza en la selva 8.8? No lo sé, porque no sé, realmente no he seguido la ruta de Wolfgang Grosso para saber por dónde Es ha que nadie recorrido. se lo No sé, imaginó. no sé si ha ido sinceramente por la selva. No, a raíz de los resultados he visto las redes, obviamente he visto las redes de la gran mayoría de candidatos, sé que son por Ica, ¿no? Pero lo que sí es definitivo es que es un voto muy joven de 18 a 24, pero es un voto nuevo. Es un voto que puede cambiar Juliana. ¿Por qué? Porque el joven tiene ideas totalmente distintas a nosotros que somos de otra generación, y ahora que le pongan el micro a Wolfgang Grosso y que opine sobre el aborto en ciertos casos, sobre el tema LGTB, sobre la unión civil, ahí vamos a ver si es consistente con lo que realmente los jóvenes buscan en su candidato. Porque ha ido cambiando mucho discurso. Y cambiado los bastante. videitos, digamos, te permiten reconstruir una historia Claro, o por ha lo menos cambiado- refrescar la memoria. Ha cambiado, yo creo que cambiar también no es, o sea, Sí, pero un día no es puede una- ser, a ver, defensor de los Pero derechos hay humanos, al cambios, día siguiente ser Ropigliosi. correcto, O sea, correcto. Un día no, es totalmente cierto lo que estás o sea, esa mayor, digamos, ejemplo de incoherencia. Claro, un día no puedes decir, me salgo de la corte, y al día siguiente, no me salgo de la corte. Sí, claro, ¿no? O sea, claro. esas incoherencias, eso ya no es, "Oye, tienes razón, no, vamos a replantearnos esto". De Eso ya acuerdo. es una incoherencia. No, sí, eso es hipocresía. Sí. O plata. No, vamos con la franja electoral y regresamos con Omar Castro, gerente general de CPI, hablando y haciendo un análisis de estas últimas encuestas que han movido tanto el gallinero, ¿no? La gente dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿De qué me perdí? En realidad no nos hemos perdido de nada. Seguimos viendo cómo fluye la tendencia natural de un electorado indeciso, de una ciudadanía que está cansada de esta clase política y que, sin embargo, seguimos sin saber qué tenemos que hacer, porque además nos desgasta el hecho de saber que tenemos que ir a votar y enfrentarnos a un mantel enorme donde nos vamos a tener que tirar encima de una cédula y reconocer las figuras que hablan de cada partido sin saber el Senado Nacional, el Universal, diputados, Parlamento Andino, tantas opciones como presidente, pero hay que prepararnos, pues. Y para eso estamos nosotros, para tratar de digerirles la información y que esto les llegue de una manera mucho más directa y precisa. A ver, dime, Omar, ¿qué pasa con... Esto me preocupa, más que la Cámara de Diputados, no por minimizarla, sino porque los cambios que ha hecho este Congreso de la República le ha entregado para el próximo Parlamento tamaña porción de poder que prácticamente, si no se modifican las aberraciones constitucionales que se han hecho, el Senado va a gobernar.
a través de 60 representantes. Y la gente no sabe ni quién postula. Muchos de Poder- los que están candidateando a la presidencia, si no ganan, de todas maneras se quieren meter al Senado superando la valla. Pero no solo eso, Juliana, sino que hay candidatos presidenciales que la gente piensa que son candidatos solo congresales y que van al Senado. O sea, el desconocimiento por esta elección tiene su origen en eso que mencionaste, el hartazgo, el cansancio de la gente, el sentir que realmente la clase política y las bancadas realmente literal se sientan en nuestras decisiones, porque este tema de la bicameralidad y la reelección ya lo habíamos votado. 2018 ¿no? se dijo y con, no. y con resultados abrumadores, o sea, una diferencia abismal. Entonces, regresar a esto, a la bicameralidad, cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué nombres salen? Juliana, no sale nada. ¿Nada? Nada. Por eso no presentamos. Y creo que nuestros amigos también de Datum e Ipsos están en la misma situación. Pero por ahí vemos que otras encuestadoras votan nombres con una facilidad. No nos resulta nada porque la gente no tiene quizás todavía el interés, pero más allá de eso, confunde realmente quién va a ser diputado, O sea, van a entrar quién los va al que Senado tengan los Nacional. mejores números quién- de los partidos que superen la valla. El temor que tenemos es que con tremenda sábana de cédula, la gente para no complicarse quizás la vida, porque va a ser dificilísimo encontrar tu candidato, termine votando lineal, ¿no? O termine solo votando por presidente y no cruce el voto, porque va a tardar tiempo para una persona realmente que está informada el hecho de cruzar voto, buscar cada uno de los partidos donde están las 5 columnas que existen en la cédula. Es O sea, increíble. es una elección en el procedimiento mismo, en la forma muy complicada. Entonces, regresando a lo que veníamos conversando, ¿no? De que la gente no tiene ni siquiera mayor interés de conocer a los candidatos a la presidencia de la República, menos a los que postulan a la Cámara de Diputados o senadores. Por eso es que nosotros tenemos una secuencia que es la hoguera electoral para darles vitrina y para que, por favor, como van a tener que elegir a uno, coloquen el número de la persona que más les convenció en los espacios donde vienen a exponer ideas y a demostrar cómo piensan con respecto a temas puntuales que son de interés popular, que finalmente es el objetivo que tenemos como programa, como Eso es periodistas. importantísimo, De acuerdo, ¿no? Eso pero es importantísimo. es tan importante como saber que hay gente que va a entrar por el éxito que eventualmente logre su candidato a la presidencia de la República, que es el que genera el efecto arrastre. Sí, hay arrastre. Hay Siempre hay un arrastre, arrastre. siempre hay. Sí. César Acuña, 3.4. Obviamente, si hablamos de el norte, uno podría decir, ya, ahí está su fuerte. Y a pesar de la pésima gestión que ha hecho en el norte del país, como alcalde y gobernador regional de La Libertad, tiene 5.4, pero en el oriente Carlos Álvarez tiene, perdón, estoy hablando de César Acuña. César Acuña, se me fue. Es que como ya ha bajado tanto las 9.2 encuestas, en el oriente. 9.2 en el oriente, efectivamente, y en el norte, ¿no? 5%. Tiene 5, tiene un punto, o sea, bastante más que en la costa sur y en la sierra y centro sur, que es 1.6 y 3.1%. La tendencia de Acuña es a la baja, puede crecer. No, nosotros vemos que hay una... para nosotros ha bajado un punto referente a la encuesta que hicimos hace 15 días. Hay un cuadro de adelante donde se ve que baja César Acuña de 4.4 a 3.4, un punto porcentual. Pero podríamos decir que está estable en ese número, ¿no? O sea, se mantiene en ese número. No es un número, o sea, como estamos viendo números muy pequeños y el primero tiene 12 y el segundo tiene 8, en realidad que tenga 3, 4 todavía lo vemos con posibilidades, pero son números muy pequeños. De acuerdo. Son bastante, o sea, 5% en el norte de intención de voto para un alcalde, exalcalde, gobernador regional. Julián, es poquísimo. De acuerdo. Porque si hubiese hecho bien las cosas en el norte del país, debería tener 20, 25. Y en solamente el con los norte. votos del norte ya podría tener O estoy equivocado. la mitad de su éxito. Es correcto. O sea, si un gobernador regional exitoso en el sur, en el norte del país, tuviese éxito en su gestión, creo que no bajaría de los 20 puntos de intención de voto en esa macrorregión. Forsyth ha desaparecido, podemos decir que él ya es casi imposible verlo en una segunda vuelta, que segunda vuelta va a haber sí o sí. Subió George Forsyth de 1.9 a 2.4 en esta intención de voto. 0.5%. Sí, subió. Es un candidato que tiene un logo interesante, un partido ya tradicional, mucho más de gobierno local, es cierto. Municipal, regional. sí. Pero bueno, Forsyth termina siendo ya un candidato, me parece que es la tercera vez que postula. Segunda. Segunda, ¿no? Segunda vez. Bueno, y a la alcaldía de Lima también postuló, ¿no? A la alcaldía de Lima Sí. también, pero
claro, en Lima, ¿no? Generó mucha molestia cuando abandona la Es victoria. correcto, deja la victoria, pero a lo que voy es que es un candidato ya que ha hecho campañas previas y ya con un recorrido, ¿no? Mediáticamente mucho, o sea, conocido Sí. más que otros, ¿no? Pero interesante, ¿no? Ver a George Forsyth y a Johnny Lescano pegaditos cuando 5 horitos antes, hace 5 años, literalmente, los dos estaban en los primeros lugares. Sí, 18%, Exacto. perdón, 17% una semana antes de las elecciones. me Así parece. es, o sea, todo el mundo decía o gana George Forsyth o gana Johnny Lescano. Y Johnny Forsyth tiene, en general, digamos, en total, a nivel nacional, 2.4 y Johnny Lescano 2.4%. La importancia de los debates va a ser también crucial. No es que, ¿Qué no es tanto, que un debate, creo que un debate no es que mueva el 10%, pero lo que sí hace, o sea, que un candidato sume, pero lo que sí puede hacer un debate es que un candidato se caiga totalmente, como le pasó a Daniel Urresti en el debate municipal contra Que fue López aniquilador. Aliaga, claro. Sí, fue aniquilador. Donde Daniel Urresti estaba encima 1.5% Sí. antes del debate y el debate lo llevó abajo. O sea, y eso es Es clarísimo. O sea, sirve para que el candidato caiga. Creo que el debate pasado, si mal no recuerdo, a Johnny Lescano no le fue bien, le fue muy mal. Ya, pero acá va a ser diferente porque son tantos los candidatos que se han tenido que formar grupos, subgrupos, y hay un montón de gente que no va a ver el encuentro, digamos, ¿no? Esperado. Esperado, efectivamente, entre esos postulantes que se han tirado caca Sí. y barro por montones, y que ese show no lo van a tener. Hay algunos cruces interesantes. Hay ¿ah? algunos sí, Hay sí, algunos sí. cruces interesantes. Pero, por ejemplo, uno de los más interesantes es el de Marisol Perestello, o esperado por lo que he escuchado con Keiko Fujimori, ¿no? Pero, sin embargo, Creo por- que se cruza también con Rafael López Aliaga. Y Y Keiko también. se cruza también con Rafael López Aliaga. se cruzan, por Sí. supuesto que se cruzan, pero si la gente dice queremos a alguien nuevo, no más de lo mismo, si esta gente nos ha llevado al grupo de impresentables, muchos zampones que tenemos ahora mismo en el Parlamento Nacional, ¿por qué opciones diferentes? No hablemos de Belmont, de Fernando Olivera, más allá de las simpatías que puedan generar, porque son políticos ya de trayectoria. Enrique Valderrama ha sido militante del Partido Aprista durante mucho tiempo, pero de cara a la gente un desconocido. Pero está Rafael Belaunde, Roberto Quiabra, está Jorge Nieto Montesinos. Rafael Belaunde, y te lo digo en cifras, de 0.3 pasó a 0.9. Rafael Belaunde, Ya, en pero no 15 llega ni días. a un punto por ciento. Pero ojo, hace 15 días no hablábamos de Wolfgang Grosso y todavía faltan 34 días para la elección. Jorge Nieto que pasó de 0% a 0.8. Roberto Quiabra, 0.9. Roberto Quiabra, sí, 0.8 a 0.9. Ya está. Además el partido como partido, o sea, como Avanza, como Unidad Nacional, creo que se llama, Alianza Unidad Nacional, de alguna manera ha tenido ya antes una participación, está el PPC atrás. Jorge Nieto, Jorge Nieto, de 0% a 0.8. de buen gobierno. Y Sí. Marisol Perestello no aparece. Ha sido congresista, ha sido ministra de Justicia, y primero la gente es un partido nuevo, efectivamente no tiene los cimientos del APRA, del Partido Popular Cristiano, de Fuerza Popular, ni siquiera de Alianza para el Progreso, pero yo creo que tenía mucha más posibilidad de crecer y que el chongo con Del Castillo se bajó su candidatura. Sí, sí, lo de Marisol Perestello realmente hasta ahora no figura. Tratar de darle una explicación, podrían haber ahí algunas cosas, pero lo cierto es que no figura. Algunas personas se pueden asombrar de esa situación, pero no significa que no pueda aparecer en las próximas semanas, sobre todo sabiendo que se acercan los debates, sabiendo que va a tener una gran oportunidad para no ser más mediática, sino para de alguna manera quizás marcar la pauta con algo interesante o con alguna idea De que le acuerdo. surja en el debate. De ¿no? En la acuerdo. campaña. A ver, ¿hasta cuándo van a poder publicar la última encuesta? Nosotros teníamos un dictamen en comisión en el Congreso que nos permitía poder publicar hasta 3 días antes de las elecciones. Siempre Ajá. ha sido una semana, pero eso no se publicó en el peruano, o sea, no puede ser aplicado a las elecciones del 2026, así que vamos a poder publicar hasta el domingo 5 de abril a las 11:59 de la noche. O y sea, después seguir en exactamente silencio. una semana antes. Sí, igual como hemos Igual. venido. No ha cambiado la cosa, la figura. Sin embargo, vamos a seguir haciendo investigación nosotros Sí, claro. hasta el día anterior a las elecciones. Y los periodistas recurriremos a nuestras fuentes para saber cómo están las cosas, y toda la familia nos llamará a decir cómo está, Creo dime que la angustia me creo que mata. esto es- Y yo no es- diré
nada. Creo que esto siempre ha existido, Sí, siempre claro. ha habido, es parte del derecho a la información. No debería existir este veto a difundir esta Es información. ridículo. Es absurdo, es absurdo. Una encuesta porque, no va a llevarte a ti y a obligarte a que marques tal o cual con un lapicero en la mano. No, porque entran en una incoherencia ahí la gente que tanto critica las encuestas. Porque si fuese como nosotros publicamos una semana antes de las elecciones, Ajá. el presidente hubiera sido Johnny Lescano y no fue así. Sí, claro. O sea, la gente dice, no, las encuestas quieren inducir del mal. O los periodistas malditas, eligen a sí. los... Sí, es Pero, o sea, ridículo. no es así. Es Por eso ridículo. claramente, Juliana, te digo, acá la estrella de la intención de voto, hoy como en años anteriores, ha sido los indecisos. Ajá. Y los indecisos son los que van a decidir quién es el próximo presidente del Perú. Yo estoy dentro de ese grupo. Yo también. Sí, también. Y es la primera vez que voy a votar. Y me han puesto secretaria. Acá voy a hacer una queja abierta a la República. Por favor, ¿ya? Porque le he pedido a mi contador que me ayude a excusarme frente Una dispensa. a OMPE, porque no voy a poder ser secretaria. Tengo que trabajar ese día. Para los periodistas, las elecciones son nuestros mundiales. Y no te dan la opción, o sea, si eres médico, si eres bombero, que se entiende, obviamente, militar, y vas a estar laborando ese día, ni siquiera vas a pagar una multa. No se trata por no pagar la multa, si no voy a votar porque me da flojera, la pago pues, tengo que chantarme, obviamente, ese dinero que voy a tener que depositar. Pero si trabajas Pero y si está estoy- justificado. Pero además, o sea, exactamente, entonces me dicen, no, que lo haga tu medio. Y antes de ayer, me tocan la puerta, señorita muy simpática, con su hijita linda, un beso si me está viendo, y me da la credencial. Usted es secretaria, ¿qué secretaria voy a hacer? O sea, si no puedo porque voy a estar chambeando, si no yo encantada. Aunque después se olviden, se van a decir que en mi mesa hubo trampa, a favor. No, yo no quiero problemas, por favor. Déjeme vivir tranquila. Vas Mira, a pelearte con los personeros. Sí, muchas gracias, Omar. Gracias un placer a como ustedes, siempre. gracias a tenerte ustedes por la confianza. En el programa ya arranca la hoguera electoral. Tucu, 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 tucu. La hoguera electoral es un espacio que a mí me gusta mucho, disfruto y me hace sentir que podemos, como periodistas, dar siempre un poco más, porque siempre podemos mejorar y siempre podemos buscar alternativas, creo yo, cuando te colocas en un lugar que es difícil, ¿eh? El de la humildad, el decir no lo sé todo, hay mucho por aprender, y lo digital para quienes somos animales televisivos o de medios abiertos en general y muy grandes, masivos como radio, etcétera. Nos ha costado mucho, ¿no? Aprender a movernos dentro de la virtualidad. Y la hoguera electoral es el lugar donde vienen candidatos al Parlamento Andino, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, a la Presidencia de la República para exponer ideas, para contestar preguntas que no están necesariamente vinculadas a sus propuestas. Pero para que ustedes lo conozcan más, es importante conocer no solamente o saber de la persona que está detrás del cargo público, sino de la persona como ser humano. Para mí, eso de que es un gran profesional, pero como persona un desastre, no puedes ser un buen profesional si eres una basura como gente, creo yo. Así que vayan, sí, Chester, ¿qué mal te has portado últimamente? Ya, mi amor. Así me tratan, ¿te das cuenta, Omar? O sea, no hay ningún tipo de respeto a la conductora y directora de este programa. Ok, cuando me ve la BBC de Londres me van a extrañar. A ver, vamos con la mención, después viene la hoguera electoral y ustedes pueden votar para determinar si achicharran o salvan de las llamas de la hoguera a nuestros invitados. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones en Audifón, puedes encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana que mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agenda tu cita, hoy lo puedes hacer por llamada telefónica o al WhatsApp que está apareciendo ahí en pantalla. Bienvenidos a la hoguera electoral. Hoy conversaré con Leila Huerta Castillo, quien quiere ser senadora nacional, postula con el número 25 por el Partido Morado, y con Manuel Salas, quien quiere ser diputado y candidatea con el número 4 por Renovación Popular. Regreso en instantes con ellos. No se muevan en serio y vayan poniendo like. No puede ser que tanta gente en vivo, más de 1.356. Ya les he dicho, tu like no te hace pobre y a mí no me hace rica.
Esto es La Hoguera Electoral, el segundo bloque del programa. Gracias por vernos, sigan poniendo likes. Les agradezco muchísimo por el alcance del programa, por luego compartirlo con los amigos, con los enemigos. A mí de hate me importa tres pepinos y lo saben perfectamente. Y quien obviamente también ha enfrentado críticas, ha enfrentado comentarios transfóbicos, maltratos, es mi siguiente invitada que quiere ser senadora y está postulando con el número 25 por el Partido Morado, que lleva a la presidencia de la República como candidato al exgobernador regional Mesías Guevara. Ella se llama Leila Huerta Castillo, es ingeniera agrónoma, animalista, feminista, cristiana y defensora de los derechos humanos. En el año 2015 fundó una entidad llamada Féminas Perú por la lucha de la comunidad trans. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias en verdad por el espacio, porque en realidad las personas LGBTIQ tenemos muy poco espacio para poder explicar, hablar, porque no se nos quiere callar, y quieren insertar narrativas erróneas acerca de nosotras. No espacio para la comedia, para la burla, sí existen, pero espacios para poder hablar seriamente desde nuestras posturas, desde nuestras vivencias, es mínimo. ¿Le ha pasado, señora Huerta, que no la han convocado a una entrevista en un medio de comunicación y sí a otros candidatos hasta de su propio partido? Sí, me ha pasado. Un ejemplo claro es el comercio, ¿no? O sea, recuerdo Leiva, que... seguro. No, tampoco no me suma esta persona, sí. porque en realidad podría poner No me sorprende que sea periodistas comercio. de calidad. O sea, una persona que va y que hemos visto como entrevista no tiene sentido, ¿no? De acuerdo. Espacios para el circo. De acuerdo. Ellas pierden además, Sí, créame. completamente. Por ejemplo, lo decía, ¿no? El comercio desde el inicio de la campaña pedía candidatos para el debate y desde el inicio dije, ya, Muñante, Frank Keller, hace 3 meses. Y hasta la fecha ni siquiera me han llamado y nada por el estilo, ¿no? Qué increíble realmente. Y mis chicas han estado colocando en los comentarios, llamen a Leila Huerta, llamen a Leila Huerta. Y hasta, o sea, ya Roche, la conductora en el programa, diciendo, vamos a buscarla. Y hasta Y ahora nada. ¿Esa conductora es Y Leiva? ahora- Dígame, ¿sí o no? no es Leiva, no es Ah, Leiva. ya, ok. Es una conductora que también no sé si tendrá que ver con ella, que es por vía digital, creo, del comercio. Ya. Una chica y bueno, también es el equipo detrás, ¿no? También No, eso de también tenemos acuerdo, que los tener en cuenta. productores, ¿no? ¿Qué Y sé no yo, todos los periodistas. Porque una de las respuestas fue de que no querían ponerme como Muñante porque no querían que me maltraten, ¿no? Decía, no se preocupen por mí, que yo me puedo defender maltrato- solita. así es, Obvio. esa fue mi respuesta. Yo puedo defenderme solita, total, al final de cuentas, lo que yo vengo a decir o a explicar o a defenderme es simplemente ejercicio de ciudadanía y punto. No, y mucho ejercicio de detalles. derechos constitucionales, Así es. que es lo más importante. Completamente, y hemos visto quizás entrevistas con Gaela que se han prestado para el show, que la han puesto para atacarla, para violentarla, y simplemente, y la entrevista ha sido solo eso, ¿no? Y es una pena ver cómo los medios, estos más amplios, fomentan ello, ¿no? O sea, más de elevar el debate, de que estamos aquí para poder cambiar el país. Estamos en una situación completamente desastrosa Ajá. en el país, con leyes pro crimen, con inseguridad hasta el tope, con una educación hasta las patas. Y con un nivel de violencia a la mujer, a las poblaciones vulnerables, a las minorías, a la comunidad LGTBIQ+. Entonces uno dice, tenemos que tener también gente en el Congreso que represente a estos grupos para que no se les siga callando, para que tengan, no que mendigar, sino decir, acá hay una Constitución y ustedes tienen que cumplir lo que manda la ley de leyes. No toca andar tocando la puerta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque soy una ciudadana más. En el Perú ni siquiera se reconoce, o es un trámite demasiado burocrático, la identidad, ¿verdad? Así es, O sea, en su DNI está como Leila Huerta. Sí, o- yo ya estoy lo como logró. Leila Huerta, Ok. pero he tenido que hacer un juicio al Estado, estoy haciendo un juicio Claro. también por el tema del sexo, ¿no? Que legalmente se puede tener, y eso es algo importante que mencionar, ¿no? O sea, Dania Calderón, que es con quien fundamos Féminas Perú, es una mujer, la primera mujer trans que se le otorgó el sexo en el DNI sin que haya sin que la demanda haya primado una reasignación sexual. Ok. Dania Calderón se casó el año pasado con su novio de toda la vida. Además, no tienes por qué resignarte claro. sexualmente, Así es. ¿no? O sea, Para porque- poder acceder a tu identidad y que seas reconocida como tal. Y eso es elevar el debate también, porque no te puede exigir, hace muchos años ya se ha dicho esto, o sea, no se te puede privar un derecho, que es tu derecho a la reproducción, para darte el derecho a la identidad. O sea, ningún Estado puede hacer eso. Claro, es como decirle a una mujer heterosexual, tú no votas o a ti no te doy trabajo porque tú
no te reproduces, no quieres ser Así es, mamá. claro. Entonces las mujeres han venido al mundo solamente para procrear. Lo lamento, Así es, mamita. así es. Es la misma figura, ¿no? O sea, decirte ya, ¿quieres votar? Perfecto, pero vas a firmar un compromiso que no vas a desarrollarte políticamente, por ejemplo. Entonces te quitan tu derecho de ejercer la política para darte el derecho al voto, ¿no? Pero es lo mismo usted que pasa con nosotras, Ha ¿no? sido una activista política desde que funda Féminas Perú, porque ahí entra la lucha, digamos, para ser reconocidas como parte de una comunidad, luchar contra la transfobia y enfrentarse a los grupos de poder que son casualmente los que quieren invisibilizar lo que es el mundo hoy en día. Claro, y eso es justo lo que yo hoy hago aquí, ¿no? O sea, yo entendí que la institucionalidad es sumamente importante y que eso no está pasando en el país actualmente. Fundo Féminas porque sabía que era importante institucionalizarnos y vernos de esa manera y presentarnos hacia la sociedad de esa forma. El activismo social funciona, pero tiene que crecer. Y eso lo hemos puesto, el mejor ejemplo de mi mejor currículum es ese. Haber podido formar una organización fuerte, que no solamente es en Lima, que es en Loreto, que es en Arequipa, que es en Cusco, que es en Juliaca, y que hace, que se involucre en políticas públicas para conseguir políticas, pues, para proteger a las personas en general, y que es importante entender que un país que discrimina a un grupo humano termina discriminando al resto de país, al resto de personas, perdón. ¿Por qué? Y esto es un claro ejemplo con el caso de Lisette Marzano, ¿no? O sea, la forma como se ha tratado a esta muchacha y la forma como se ha querido invisibilizar lo que ha pasado es una muestra clara que las personas trans lo vivimos, ¿no? La impunidad es una cuestión que está marcada en nuestra vida desde que existimos. De acuerdo. Y por eso es que estoy aquí tratando de avanzar mucho más. Y tratar de Sintiendo hacer que entrando al algo. Congreso puede lograr muchos más cambios desde Féminas o desde la lucha que usted con su grupo o desde la individualidad absoluta ha venido representando para ser reconocida como Leila Huerta y que nadie le insulte y que nadie le quite el derecho a postular a un trabajo. Yo no entiendo cómo para ser diputado lo máximo que te exigen es tener 18 años y un DNI y se piense más en si nació biológicamente hombre o mujer para darle el voto o no a Leila Huerta, mi invitada, que es ingeniera agrónoma, animalista, cristiana, defensora de derechos humanos, y no a una persona que de pronto tiene sentencias. O sea, son delincuentes, rehabilitados, lo que quieran, con posibilidad de postular, pero son delincuentes que han maltratado a sus mujeres, que no le pasan dinero a sus hijos, y a ellos sí se les da la oportunidad porque son machitos. O sea, me parece una incoherencia absoluta, me perdonará. Completamente, y por eso es que estamos aquí levantando la voz, ¿no? Diciendo que esto tiene que cambiar de alguna manera, que estamos aquí para ello, entender que lo más importante de la elección hoy es el Senado, más aún que el presidente, porque el presidente al final está como un barquito, porque si es que el Senado le conviene, lo mantiene, y si no, le baja el dedo. Claro, pero para que usted tenga, si entra al Senado, éxito, va a depender mucho qué tantos diputados logra meter el Partido Morado. A Mesías Guevara no le está yendo necesariamente bien. Y finalmente las leyes, las iniciativas legislativas van a venir, se van a producir, la fábrica de propuestas va a estar en la Cámara de Diputados y luego estas serán elevadas a la Cámara de Senadores para que se decida, se deformen de pronto, espero que no, se trastoquen, o tal cual se aprueben si están bien redactadas y la gente que las creó entiende de legislación. Pero, claro, yo leo aquí ideas suyas que me parecen interesantes, ¿no? Menos impuesto a lo básico, más inversión en empleo con enfoque inclusivo, y eso imagino que pasa por el entendimiento que tiene ustedes de su experiencia a la discriminación laboral. Completamente, ¿no? O sea, no es posible que la informalidad sea un problema actual, que también es conveniente para los sectores desde fuera, ¿no? Porque más de una informalidad tú puedes, al final de cuentas, es gente que consume y que para el país qué chévere, porque hay IGB que se produce y que avanza, Claro. pero que hay de materia de derechos laborales. No terminas formalizando ello y por ende no aplicando derechos laborales para todos como debería de ser, ¿no? De acuerdo, pero ¿qué pasa si la propuesta no llega de la Cámara de Diputados? Sobre todo, digamos, con los candidatos que eventualmente pueden tener posturas, ideas muy machistas, transfóbicas, y claro, desde el Senado no va a poder usted poner la iniciativa ahí sobre la mesa.
Hay una acápite del Senado que también puedes proponer ese tipo De ideas. de ideas, de medidas legislativas, no necesariamente un proyecto de ley, pero sí puede haber incidencia en ello, ¿no? ¿Y usted cree que logre eco si llega al Senado? Yo creo que sí, o sea, definitivamente una persona trans siempre llama la atención, ¿no? Entonces, y no solamente una persona trans que se alinee al sistema conservador que existimos y decir que todo tiene que haber un proceso y que la sociedad tiene que entender y poco a poco. No. Sí, pero tenemos gays en el Congreso que están en contra de la unión civil. Completamente, pero es que el problema es que quizás los gays o las lesbianas dentro del Congreso tienen el cispassing, ¿no? Entonces hay cosas que están muy arraigadas ahí. En el caso de las trans, ¿qué no hemos vivido? ¿Qué no hemos pasado? ¿No? Pero hay excepciones, obviamente. Hay trans que pueden decir y alinearse a un mensaje conservador, pero lamentablemente también cómo apoyarte en un mensaje conservador sin sustento es bien básico, ¿no? Pero Y te lo usted bajas rápidamente. Usted es cristiana, está rodeada de conservadores. Sí, pues, pero las trans somos cristianas, somos católicas y muchas de nosotras... O pueden ser judías, o Así pueden es. ser Y es una realidad. mormonas. Y lo digo por ello, porque utilizan la religión estas personas para poder llevar su agenda de odio alrededor. Yo no creo de esa manera, ¿no? ¿Nunca se ha sentido en su iglesia discriminada? No, nunca lo he sentido, quizás también porque, no sé si tuve una capacidad de resiliencia muy amplia o mi visibilidad no fue muy hacia ello, pero yo creo que las personas trans tenemos algo que desarrollamos desde muy chicas, ¿no? Y es el tema de poder camuflarte dentro de ella y entender cómo poder tener discursos neutros sobre el tema. Yo recuerdo que en la secundaria utilizaba artículos neutros para referirme a mí o algo porque no me sentía cómoda conmigo misma, sin que en ese momento siquiera entienda que era una persona trans, pero no me sentía cómoda conmigo misma. Cuando era pequeña. Cuando Y era pequeña. ahora que han pasado años, obviamente, porque usted es una adulta, no existen políticas de Estado para, digamos, ayudar en la transición a una mujer o a un hombre a que pueda realizar un proceso hormonal, recibir terapia psicológica, de pronto hasta psiquiátrica, porque me imagino que el camino debe ser bien complicado y carísimo y costoso. Sí, es complicado, hay mucha violencia y hay una norma técnica que tiene que ver con población trans femenina únicamente, pero que el fin es el tema de prevención de VIH, ¿no? No es una cosa... Solo femenina. O sea, solo femenina, ¿no? Porque tenemos seguimos siendo una población con alta incidencia en VIH. Entonces hay una norma técnica que dice, ya, perfecto, quieres transicionar, te damos las hormonas, pero hace tu chequeo, vente a controlar, si tienes VIH, mantente tu tratamiento para que esté la carga baja y no se transmite el virus y cosas por el estilo. Pero población trans masculina queda fuera de ello, ¿no? Entonces es importante, sí, la transversalidad de algunos derechos o accesos para nosotras, pero también hablar específicamente de nuestro tema, ¿no? Y que necesitamos todo lo que tú dices, no solamente ser vistas como un foco infeccioso y por eso controlarnos, sino porque somos seres humanos, somos peruanas que pagamos impuestos y que nuestros impuestos son de están yendo y que tienen que regresar a nosotras por políticas públicas dirigidas a nosotras, que es en el caso de hormonas, o políticas públicas que nos reconozcan la identidad, o políticas públicas que hablen en una educación con enfoque de género que enseñe a respetar a las que vienen detrás. ¿En el Perú existen operaciones de renuncia de sexo biológico? ¿De resignación? ¿De resignación? Sí, sí existen. No sé si con la alta calidad que se esperan, pero sí existen algunos médicos que lo realizan, ¿no? Ok, vamos con preguntas del público. La gente le quiere hacer algunas consultas a mi invitada Leila Huerta, candidata al Senado con el número 25 por el Partido Morado. Acá, profe, dice, si desea un país más inclusivo y tolerante, ¿qué propone para mejorar los contenidos de los medios de comunicación donde crean estereotipos y se enfocan en vender morbo solamente? Es buena pregunta. Sí, yo creo que es importante regular los medios de comunicación. O sea, no es posible que... es que tenemos que hacer que funcionen los mecanismos de regulación de ello. Y no tiene que Debería ser... existir una autorregulación en realidad. Claro, pero eso va a partir desde una educación con enfoque de género. Ya, Que pero el si ni Estado tiene siquiera que tenemos educación sexual en Ahí las voy. escuelas ahora gracias a Milagro Jauregui. Lamentablemente, ¿no? O sea, eso pasa, pero si es que no existe esto, debería haber un ente más allá de eso, ¿no? Y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión lamentablemente también está copada por grupos conservadores o los mecanismos de
regulación si terminan siendo muy burocráticos para ello. Yo recuerdo que y fue uno de los primeros eventos que nosotros nos manifestamos, fue cuando este tal Loco Wagner hizo una entrevista a una pareja de un chico con una mujer trans que lo conocen y que él sabe quién es y cosas por el estilo, y lo llevó a la mofa el tema de que porque le dice que él está que la trata de conquistar hace tiempo pero que no le hace caso, que espera que le dé la sorpresa de aceptarlo. Y él agarra y le dice, cuidado que la sorpresa te la dé tú, ¿no? O sea, pero es tonto, ¿no? Porque él sabe con quién está, ¿no? Así es, Entonces, de acuerdo. te das cuenta cómo mete el tema de la mofa. Hicimos una denuncia sobre el tema y no hubo una respuesta a ello porque lamentablemente son burocráticos y no llegan a las poblaciones afectadas. Bueno, ¿no? el año pasado el Congreso aprobó una ley que elimina el concepto de género en políticas públicas. Se sustituyó género por sexo biológico. Hasta la ONU se pronunció y seguimos igual que antes. Yo le deseo muchísima suerte en esta campaña, señora Leila o señorita Huerta Castillo, candidata al Senado Nacional con el número 25 por el Partido Morado. Y ahora lo que me toca es el momento más difícil, ¿no? Presentar los resultados de la encuesta que proponemos en cada una de las entrevistas para que sea el público el que decida si salva o quema a nuestros invitados. ¡Ah, caramba! Por fin una salvada. Gracias. Ya mis invitados están yendo molestos pensando que Janet Arias, mi productora que es una dictadora, ya la habrá visto, es la que está detrás de estos cálculos. No. Regresemos con, por favor, los resultados que no tuve tiempo para leerlos. La hoguera electoral, los resultados con relación a esta entrevista. Están a favor de Leila Huerta, el 54% la salva de las llamas de la hoguera electoral, mientras el 46% la quema. Le agradezco muchísimo y gracias por haber venido. Muchas gracias por el espacio. Recordar que para votar el Partido Morado, el número 25 al Senado, mi elección es nacional. Puede votar cualquier persona LGBTIQ de todo el Perú y también cualquier persona que esté peruana, fuera del país. Mi elección es nacional, y también aliados, ¿no? Que quieren un país más justo para todas las personas y que no sigamos en estos discursos de odio entre nosotros y confrontándonos, porque eso no ha llevado a nada. En la historia, estos discursos que dividen a las personas no han llevado a nada. El centro es lo más importante porque podemos coger lo mejor de cada espacio y poder hacer una sociedad más justa para todos. Muchísimas gracias a usted por haber venido. Una breve pausa, que en realidad no es una pausa, es un paréntesis donde ustedes aprovechan para poner más likes, más deditos para arriba, que en realidad son de gran ayuda para el algoritmo de este espacio. Y recibimos a Manuel Salas, quien quiere ser diputado y postula con el número 4 por Renovación Popular. Así que denme un ratito de paso, que se les sirve un vaso con agua, se acomoda, los saludo, me dan agua a mí también. No se pasen, pues miren, ahí está, ni siquiera puedo decir el vaso medio lleno, no, absolutamente vacío. Eso Ya, por mi Janet Arias, amor. mi productora, que es una dictadora. Juliana no toma agua porque después se para y quiere ir al baño. Regresamos en instantes. Recién me dan mi agua helada, es cierto, no voy a mentir, pero mi invitado me dice también, sí, agua helada, obviamente. Y me contestan de la siguiente manera: si llegas a 1000 likes, compramos un frigobar para que tengas agua helada. ¿Qué trato es ese, inhumano, por Dios? Voy a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el Tribunal Constitucional, obviamente, lo más seguro es que no me quiera ni siquiera recibir o escuchar. Pero sí vamos a escuchar, y recibimos, por supuesto, con mucho respeto y agradecimiento, a Manuel Salas, quien quiere ser diputado. Postula con el número 4 por Renovación Popular, que es el partido político que tiene como candidato a la presidencia de la República a Rafael López Aliaga. Es economista, es abogado, tiene maestrías en Derecho Penal y Procesal y ha trabajado en
varias municipalidades, ha trabajado en el Ministerio de la Mujer, en Ventanilla, en el Congreso de la República. Tiene una amplia experiencia en el sector público. Gracias por venir, señor Salas. Qué gusto, Juliana. Muchas gracias. Qué Rafael gusto. López Aliaga sabe que usted está acá. Bueno, nosotros somos un partido orgánico, es bueno comunicar, ¿no? Pero cada uno también es independiente y debe buscar su Muy espacio bien. para poder Genial, me hacerse parece. conocido. Porque él no quiere venir y yo lo he entrevistado varias veces. Y incluso me ha pedido perdón por decirme asesina, maldita. Y yo lo he perdonado porque yo tengo muy buen corazón. Pero ya esta vez no aparece, pero está usted. Y me interesa mucho que además de economista, sea abogado, que tenga maestrías, haya litigado, entiende derecho penal, procesal, para hablar sobre las leyes aprobadas, las conocidas o famosas pro crimen, donde han estado ahí los votos también de Renovación Popular. Y el aumento de la criminalidad es algo que ni usted ni yo podemos negar y que nos da una cifra hoy tremenda de 5 o 6 muertos al día. Y el Congreso no las deroga y los presidentes que hemos tenido tampoco. ¿Usted está a favor de esas leyes? A ver, yo más que leyes pro crimen, lo que considero es que hay leyes que dificultan de repente la lucha contra el crimen organizado, pero recordemos que hay un eje preventivo que también se está descuidando, porque, ojo, podemos señalar dos cosas. El endurecimiento de las penas no quiere decir que se vaya a terminar la criminalidad. No, pero es un paso. es parte del proceso para transformar las Exactamente. cosas. Pero recordemos las leyes, por ejemplo, del endurecimiento a las leyes, por ejemplo, contra la violencia contra la mujer. Se ha incrementado, pero ¿no? Anecdóticamente abundan ahora y ha aumentado. Entonces, hay un eje que se está descuidando, Juliana. Discúlpeme que te tuteé. No hay ningún problema, al contrario. Hay un tema que se está cuidando que es el tema de la familia, el tema preventivo. Si vamos a las cifras, 80% de personas, de jóvenes que están en las cárceles, vienen de familias, digamos, desintegradas, donde el padre y la madre no han tenido un rol activo, donde prácticamente en el Callao, que es de donde yo vengo, están descuidados, abandonados, muchos de ellos. Esta es una cifra en la que se tiene que trabajar. El Congreso también tiene que legislar en materia de familia. De acuerdo, pero casualmente, si usted entiende de niños descuidados, donde la figura, sobre todo materna, no está presente y muchas veces no entiende siquiera cómo hablar, no sabe, por ignorancia, por desconocimiento, por temor, porque ha sido violentada sexualmente, lo que fuere, de educación sexual a su hijo, a su hija, no debería ser una política del Estado. Gracias a Milagro Jáuregui de Renovación Popular en este Congreso se quitó, se anuló el curso de educación sexual en las escuelas públicas. ¿Qué pasa? Que el tema de educación sexual se estaba, digamos, tergiversando, porque se quería ingresar al tema educativo el tema del género. Pero ¿cuál es el problema? Si a mí me hablan de el género, si a mí me dicen que el señor, la señorita de allá es un chico, una chica transexual, yo voy a seguir siendo heterosexual. O sea, ¿por qué creen que alguien se va a volver gay? Porque les explicas en la escuela que así como un hombre puede amar a una mujer, un hombre también puede amar a un hombre y una mujer a una mujer, o ser bisexual o transexual. En el derecho... Sí. Sí, en el derecho pasa algo importante. Se toma en cuenta el tema de la madurez de un niño. Por ejemplo, yo que litigo, cuando un menor de edad va a un proceso judicial, el juez escucha la opinión, por ejemplo, en los casos de tenencia. Pero ¿qué pasa? Cuando el niño ya adquiere una mayoría, una madurez, mejor dicho, el juez no solamente lo escucha, toma en cuenta su opinión. Si las resoluciones judiciales y todo el sistema, digamos, de protección a los niños y adolescentes, que toma un principio fundamental, que es el principio del interés superior del niño, toma en cuenta la madurez de un menor, ¿por qué no para el tema de la sexualidad también? Porque hay que proteger al niño. Un niño de 5 o 6 años que le hablan de tema de género, que si es hombre y es válido para él sentirse mujer. Eso no ha sucedido. Yo no sé de dónde tienen esa idea. En los libros, por ejemplo, del Ministerio de Educación, había links incluso que llevaban a páginas. ¿Y usted cree que un niño de 5 años sabe meterse a un link? Le digo yo que tengo un hijo de 5, no se mete el link. Se queda con la imagen, ve el librito. Yo le comento, yo tengo 3 hijos, soy padre de familia, no solamente soy abogado, estoy postulando al Congreso, soy padre de familia. Y los niños hoy en día, desde los 2, 3 años, saben cómo usar el celular.
celular, saben cómo Ah, entrar a no, los de links. acuerdo. Y mi hijo sabe de un montón de cosas que me parece como si sorprende. nacieran ya sabiendo Y usar sabe el celular. perfectamente que hay partes de su cuerpo que nadie puede tocar y mamá le habla acerca de la importancia de respetarse, de decir que no, pero yo no tengo por qué decirle a un niño si estoy al frente de una mujer trans como mi anterior invitada, Ya. mira, nació biológicamente hombre, pero se identifica como mujer y por eso tú la ves como una chica. Esa información no se la puedo Yo dar la a los 5 respeto. años. Yo la respeto. Respeto, ¿no? a todas las personas. Es más, la Constitución protege también la dignidad de cada ¿Y persona. le parece bien a usted que tiene esa idea, que Aún- tenga a una congresista que va a la reelección, que quiere ser senadora con el número 2, Le hago Milagro una pregunta. Jáuregui, que Ya. revictimice a niñas violadas presentándolas en un show con sus bebés? ¿Eso le parece bien? Mira, pero pasando a la otra pregunta. No se me escape. No, a la que me comentabas, de la madurez de un niño, yo cuando tenía 5 o 6 años de edad, vi, no sé si aquí, pero en el Callao, de donde yo soy, la gente es muy alegre, es muy joviosa. Habían estos señores que pasaban vendiendo caramelos con globos en la, ¿no? Sí, aquí en claro. el pecho y tal. Entonces yo de pequeño me confundí y le decía a mi familia, ¿pero él quién es? ¿Es una señora o es un señor? No lo entendí a los 6 años. Estás haciendo un show para Sí, vender caramelos. Me quedé en shock cuando vi a una persona a los 5 años y no sabía si era mujer o hombre. Entonces, cuando yo fui creciendo y obtuve más madurez, mayor madurez, dije, bueno, ya lo entendí. Pero eso a los 5 años para mí fue digamos, algo súper extraño. Entonces, ¿por qué someter a un niño a que le comenten y le digan, no, hay hombres que si se sienten mujeres, es válido que tú te sientas. O sea, ¿por qué enfrentar a nuestros niños a ello? La norma internacional protege. Es más, nos dice que si hay alguna institución que, digamos, vaya a hacer alguna resolución, alguna situación a favor de un niño, tenga el principio del interés superior del niño. No, de acuerdo, de Entonces, acuerdo. No se A ver, puede someter a los niños. Si tú tienes, digamos, una mamá, un papá y tu mamá decide iniciar una relación con una mujer o tu papá con un hombre, obviamente a ese niño lo tienes que preparar porque no nació en un contexto de 2 mamás o 2 papás. Va a haber un cambio, una diferencia que puede tener una repercusión emocional que lo puede Claro. dañar. Pero usted me habla de la preocupación y coincido absolutamente con usted para los niños y niñas de nuestro país y no me está respondiendo sobre lo que hace Milagro Jáuregui o sobre la propuesta de Renovación Popular por parte del postulante a la presidencia, Bueno. Rafael López Aliaga, de que las niñas violadas tengan que continuar con su embarazo, no decidieron sobre su cuerpo y van a ser obligadas a cambiar una muñeca de plástico por un ser humano de carne y hueso. Ya, le comento. Yo, bueno, aparte de abogado, soy un joven cristiano y que, al igual que toda persona creyente, y que la Constitución señala que se debe proteger la vida principalmente. Y existe el aborto terapéutico al- de 1920. como excepción a la regla. O sea, la Constitución protege al concebido. Es más, y señala... Siempre y cuando la madre no corra peligro. No, la Constitución protege... No, de la acuerdo, Constitución pero no hace distinción. La no hace Constitución, distinción, pero sí, la norma, perdón, es que sí. el Código Penal es el que hace una es el que hace una excepción. El Código Penal dice, si es el único medio para salvar la vida de la madre y está en grave riesgo, allí en ese sentido se puede hacer una excepción y existe el ¿Y aborto usted cree que no es terapéutico. un grave riesgo una niña de 9, 10 años sometida a un alumbramiento y dejar de lado no solamente lo que esto le pueda generar a nivel físico, sino sobre todo emocional? Ya, ahí hay una falla. El 80% de casos de violaciones se da en el entorno familiar. Sí, claro. Por eso, entonces, hay una falla en el sistema, en la familia, en el sistema en que el Estado no está cuidando, no está promoviendo el tema adecuadamente de la familia. Entonces, ante esa falla, hacer que una niña se enfrente a una situación tan complicada como es acabar, interrumpir con la vida de una persona, nosotros... ¿No es peor traer al mundo a un bebé en un proceso donde puedes morir en pleno parto porque tu cuerpo no está preparado? En esos casos sí, en esos casos donde hay un grave riesgo a la vida... Pero mire usted qué discriminatorio, o sea, si una niña de 12 años es muy desarrollada y su cuerpo parece de una chica de 18, háganla parir porque... Obviamente no le va a pasar nada, pero si esa misma niña, otra niña de 12 años, no ha desarrollado tanto y su cuerpecillo parece ¿Puedo de comentar? 8, Sí.
A ella A sí ver, se le practica el aborto terapéutico. te- Eso es una discriminación. Juliana, te hago un comentario. Yo he trabajado de cara a esta dura Ha problemática. trabajado en el Ministerio de la Mujer. He trabajado usted. en, no, te hablo de la municipalidad. Yo he trabajado en un gobierno local En la defendiendo, Municipalidad de Ventanilla. defendiendo derechos de niños y adolescentes, defendiendo derechos de personas con discapacidad, de personas adultas mayores y población vulnerable. Y déjame decirte que conozco personas que han llegado víctimas de ello y no quieren acabar con la vida, no quieren interrumpir con su embarazo. Conozco personas porque yo trabajo con ellos, trabajo con personas adultas mayores y muchas veces hay opiniones distintas a los que se ve en la O cancha. sea, me va a Yo- decir que están felices con su embarazo. no, pero muchas de ellas no están de acuerdo y sí tienen la presión social de decir y señalar, interrumpe tu embarazo, interrumpe, y sobre todo de las madres y de la familia. Y cuando yo he conversado con ellas, les digo, a ver, un ratito, ¿tú quieres interrumpir tu embarazo? No, doctor, no quiero hacerlo. Pero es la presión social, es la presión de la ¿Y familia. por qué no pensar que no quiere porque le embarazó su propio padre, porque no entiende por qué el abuelo la está convirtiendo en madre y la niña tiene obviamente un sancochado en la cabeza porque nadie le enseñó en Exactamente. casa, por eso la importancia de la educación sexual como política de Estado, que una cosa es el acercamiento con cariño y otra cosa es la violencia sexual. Y se lo digo desde, Claro. además, una experiencia absolutamente individual y propia. Cuando yo tenía 8 años, el mejor amigo de mi papá Ya. me manoseaba, realizaba tocamientos indebidos y me daba besos con lengua. Mis primeros chapes no fueron a los 16, 17 años como un adolescente. Como normalmente Fueron a los debería. 8 años con el mejor amigo de mi papá. Y a mí nadie me explicó que una cosa era el tío que viene, te abraza con cariño y te hace Claro sentir que sí, cómoda, claro y que aquel sí. que te incomoda y que tienes que denunciar. De acuerdo, por ello considero de que tiene que haber una política de Estado que fortalezca esta situación y fortalezca a las familias. Porque hay un tema de que se descuida el ámbito familiar. Las personas, si te das cuenta, pasan trabajando todo el día. El chalaco de donde yo provengo es comerciante, es taxista, es vendedor, vende ropa a la vez. Bueno, ¿qué pretende A la vez. entonces? O sea, que todas las familias sean conformadas por papá, mamá, el abuelito que cuida. No necesariamente, no somos necesariamente. muchas que criamos solas, No- que somos mamás solteras y que creemos que hacemos bastante buen trabajo a diferencia de otras mamás. Hay excelentes madres también, pero que tienen la familia feliz para la foto y el claro. marido de pronto es un Sí, sí, drogadito, sí. un alcohólico con 8 amantes que le transmite una enfermedad de transmisión sexual. Claro que sí. O sea, Lo que se intenta es que estén presentes. Ok, si se rompió el vínculo parental entre padre, pero no entre se puede esposos, obligar eso, pues. pero que estén presentes y que se regule, primero, se favorezca la crianza con amor, la crianza afectiva. De hecho, hay ya muchas municipalidades que están fomentando esto. Sí, que se fomente me desde parece bien ordenanzas. como ejemplo, pero tú no puedes obligar a que eso suceda, porque hay muchos hombres que embarazan mujeres y no quieren saber absolutamente nada. Suena precioso, qué lindo que el niño Por ello tenga a yo su mamá propongo- increíble y a su papá presente. Por ello, ¿qué pasa, estimada Juliana? Necesitamos promover los valores y los principios. Ya. ¿Qué pasa? Si nosotros, desde el Estado, logramos trabajar con organizaciones civiles sin fines de lucro, incluso con las iglesias, que no solamente tienen No metan a la religión. un tema... No, te hablo de iglesia como institución, no como ente espiritual, porque tienen una labor social de entregar o cambiar la vida, de hacer buenos ciudadanos, buenos padres, buenos hermanos, buenos hijos, buenos vecinos y, ¿por qué no, buenos políticos? Entonces, hay que trabajar articuladamente. Esas Esa organizaciones... es chamba estas- de la familia, no del Estado. El Estado tiene que no, poner... el Estado es corresponsable. Es más, el Estado, la Constitución señala que el Estado protege a la familia e incluso promueve el matrimonio. Entonces, Protege, es una promueve, política pero del no Estado. puede garantizarlo. Hablamos con preguntas del público porque no estamos hablando ya de nada de política. ¿Puedo hablar de mis proyectos? Es que ¿Puedo eso hablar de mis quiero, señor proyectos? Salas. Olímpicamente va de la pregunta. ¿Está a favor o no de las leyes pro crimen o una mejor propuesta? ¿Por qué con ese currículum está en un partido venido a menos? De frente se la mandó Adolfo Velasco. No me ha respondido sobre Milagro Jáuregui. ¿A usted le parece bien lo que hizo? Ya, a ver, yo hablo Sea por mi concreto persona. para que le alcance el tiempo. Yo hablo por mi persona. Yo no puedo hablar y no vengo a defender, digamos, a compañeros del partido, porque ¿Está yo de vengo a hablar por mi acuerdo o persona. no? Yo estoy de acuerdo en que no se exponga a los menores, pero yo tengo entendido de que no es ella la que directamente los ha expuesto, sino que es una actividad distinta. Donde estuvo ella cargando a los bebés
de las niñas violadas. Se ha filtrado, digamos, una situación así. Pero no importa que se haya filtrado, sucedió. O sea, ¿qué les molesta? ¿El escándalo no, el hecho? Yo no digo que esté bien. Lo que yo digo es que yo no estoy de acuerdo con ello, Ya. con que se filtre. Yo no estoy de ¿Le acuerdo parece con que una ello. persona con esas características debería de postular al Senado por su partido? Bueno, la Constitución y las normas solamente estoy preguntando señalan, por lo que señala la Constitución. señalan peruano de nacimiento, mayor de... Sí. Manuel Salas, ¿qué opina? Sí. No la Constitución. Manuel Bueno, Salas. yo opino que cada persona que tiene un rol social y que de alguna forma ha ayudado, así se filtra una situación. Por ejemplo, yo soy de ayudar y nunca cuelgo la foto, pero en alguna oportunidad, si alguien cuelga la foto y dice, no, pero él ayudó, Ok. y me satanizan por Ok. eso, Ya, y Rafael López Aliaga, ¿en qué ha ayudado? Le pregunto, porque a Lima la ha dejado varada, nos prometió Nuestro- trenes, drones, motos, playas artificiales, potencia mundial, y de eso no tenemos absolutamente nada. Nuestro presidente, el ingeniero Rafael López Aliaga, en que aprovecho yo en darle un saludo por aquí, es una persona altruista, con fines altruistas, que hace mucha donación también ¿no? Y es una persona comprometida. Ha levantado las ollitas comunes, ha hecho de repente una buena gestión privada, pero también ha incursionado en el tema público y él también tiene una gestión, digamos, muy importante. Y yo sí considero dentro de los partidos y dentro de los líderes que hay, que él sí puede cambiar el tema del desarrollo del Perú, combatir la seguridad, Pero si no el lo tema de hizo la... en Lima. Las competencias son muy distintas. No, es que a eso como, voy. Como un gobierno... Se le dijo del día uno, no es competencia del alcalde todo lo que tiene que ver con el manejo de la policía, pero él dijo, yo igual voy a convertir Lima en potencia mundial, Algo- voy a poner mis drones. Algo bueno de las leyes es que te permiten flexibilizarlas y si tú tienes un fin superior, Ajá. buscar la forma para hacerlo. Yo que soy abogado, Ya. veo eso. Por ejemplo, si hay un problema de infraestructura en una institución educativa, por ejemplo, y el gobierno regional no lo quiere hacer, una municipalidad distrital podría tener mecanismos legales Ya. para ayudar a un colegio. Entonces yo soy partidario de que si la norma de alguna forma te permite ayudar, ¿por qué no hacerlo? Sí, no, de Se acuerdo, puede pero no hacer. prometas cosas que no vas a cumplir. ¿Dónde están los drones? Yo estoy esperando mi playita artificial. Yo quiero pasear en el tren, chuchu, no llega. Pero acuérdate que hay opositores y muchas gestiones. Ay, por favor, no me decís que por oposición los trenes no funcionan porque estaban dados de baja en Estados Unidos porque no fue una donación, fue una compra y porque ni siquiera hubo un informe técnico, Mira. un informe de impacto Te ambiental para comento saber algo- cómo iban a funcionar. Están abandonados te ahí. comento algo respecto de ello. Yo he tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos y he visto esos trenes en funcionamiento. O Bueno, sea, acá no funcionan. No podemos decir no que son importa que en chatarra. Estados Unidos funcionan. Acá no funcionan, por lo tanto son chatarra. Te hablo de algo que también no funciona. El tema... que también me da la razón. No, Muy bien, no. candidato, bien. Que no funciona aquí. O sea, no ha funcionado aquí. Porque No le tenga miedo por la a política, Rafael por la López política. Aliaga. No, Le si no le tiene tengo miedo, ¿no? si no le tengo miedo. Pero es gritón, se Pero queda te digo algo- dormido. ¿Qué le pasa? Te digo algo que no Yo creo funciona que quienes aquí. lo quieren lo deberían de llevar a un análisis, en realidad, a Pero- que lo chequeen, Pero un dime, médico. dime tú si sus propuestas no son buenas. No, para mí son pésimas. ¿Cómo cuál? Como todas. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo Hacer que él... cárceles fuera del casco Sí, para que el urbano, chuchupe te para muerda. que No, me parece para que ridículo. no tengan conexión a internet Inviable. y no sigan trabajando Suena las lindo, organizaciones criminales. suena lindo, pero inviable. El chuponeo el chuponeo legal, Ya, la inviable. inteligencia. Inviable. Te comento por qué es viable. Mira, 25.000 millones de soles al año se pierden en corrupción. Solamente con la cuarta o quinta parte de ese presupuesto podemos hacer viable ello. Sí. Y para eso soy yo también, como abogado, Ya. que voy a viabilizar proyectos que se proponen. A ver, sí, señor Salas, pero antes de ir con su propuesta, porque nos queda poco tiempo. A ver, no se trata de la intención, que puede ser muy buena, claramente, sino de la forma como eso se concreta. Él quería, con este discurso que mantiene, sostiene, caviar, Odebrecht, Gorriti, ¿no? Traerse abajo los peajes. Y mire usted cómo está la Panamericana. Es una desgracia. Y encima nos ha metido una deuda no solamente a los limeños, a todos los peruanos que vamos a tener que pagar con nuestros impuestos porque el señor se le dio la gana De los peajes. no cumplir de los peajes, perdón, rutas de Lima, le dio la gana de deshacer contratos A ver, te y comento sobre ello. no Te comento sobre ello. respetar lo que es un convenio entre ambas partes que se tiene que cumplir, te guste o no. Ya, Usted no, es abogado. en el tema del derecho no es tanto así. Si un contrato nace viciado, es perfectamente anulable. Es más, ¿cuánta gente El hace... único que dice que está viciado es López Aliaga. no. Por eso es que nos están ganando todos los arbitrajes. A ver, mira, cuando hay un peaje tiene que haber una alternativa, una vía Ya. alterna. Eso está en todos los países. El que ha viajado conoce. Y es un abuso del derecho que dos personas se concerten
y realicen un contrato que perjudique a la población. Y para eso está un diputado, para defender los derechos de las personas que están siendo vulnerados sus derechos. Por ejemplo, estuve viendo sobre el tema energético. El tema energético está causando un grave problema a los taxistas, pero no solamente es lo único. Si te das cuenta, hay multas exorbitantes, desproporcionales e irrazonables, como dice, tengo un amigo, 16.500 soles por no haberse formalizado y por prestar el servicio de taxis. Cuando hay una embarcación pesquera china, que salió en el año 2025, que vale millones de soles y de dólares, y lo multaron con 250 soles. Por operar ilegalmente en el mar peruano. Me queda un minuto. Propuestas así. Para las personas con discapacidad, vamos a fiscalizar a los 6 meses obligatoriamente el presupuesto de las personas con discapacidad para que se ejecute y todos los gobiernos locales puedan cumplir y no se vulneren sus derechos. Para los familiares de las personas con discapacidad, vamos a hacer que tengan una cuota laboral, digamos, virtual, trabajo remoto virtual, para que puedan no estén trasladándose a su centro de trabajo sin descuidando. Para las personas adultas mayores, pensión 65, 500 soles, como dice nuestro presidente partidario, vamos a modificar la norma para que sea más fácil su acceso y vamos a fomentar una reinserción laboral voluntaria para adultos mayores para que puedan trabajar. Yo propongo también en tema educativo modificar la currícula educativa y señalar, hacer obligatorio el tema de los talleres técnicos productivos y tema tecnológico para las personas que van a terminar el quinto de secundaria. Nadie puede ser captado por empresas de organizaciones criminales antes de ser captado por empresas de tecnología. Vamos a favorecer esto. A los jóvenes del Callao, mi compromiso. A los transportistas también. Y a la población vulnerable. Hablando de organización criminal, Renovación Popular, ¿no?, está inmersa en una investigación y por eso, claro, este Congreso de la República, con votos del equipo de Rafael López Aliaga, determina que los partidos políticos no pueden ser investigados por organización criminal y así se pretende también salvar. Discusión aparte. Sí. Ojalá que si usted llega al Congreso de la República, marque distancia de algunas cosas que no le hacen bien al país y estamos viendo los resultados. Ya no me queda más tiempo para Muchas nada. gracias por la invitación. Vendré, no, usted. de ser elegido, vendré también. ¿De verdad? Sí, qué vendré bueno, por qué aquí. bueno que esa actitud la celebro, pero vamos a ver si la gente celebra o no su participación esta mañana. 75% lo quema, 24% dice que resiste al fuego. Ahí está. Muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer conocerlo. Manuel Salas, candidato a la Cámara de Diputados con el número 4 por Renovación Popular. Y antes de irme, si sientes que ya no escuchas como antes, a veces te cuesta seguir las conversaciones, en Audifone puedes encontrar la solución. ¿Cómo? Con audífonos digitales personalizados y diseñados en 3D y tecnología alemana que mejoran tu audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de las 19 sedes en todo el Perú, cada uno de los pacientes recibe seguimiento profesional, además. ¿Para qué? Para una mejor adaptación, que es la idea. Agenda tu cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece ahorita mismo en pantalla. Ya entró la dictadora, Janet Arias, mi productora, ¿no? Para que me mueva, para que me vaya. Así son, así son. Saquen una ley a favor de las conductoras y directoras que son maltratadas, violentadas por las productoras generales de sus respectivos espacios periodísticos. Gracias por vernos, señores. Compartan este video. Chao, chao.